Muy buenos días, queridos amigos y televidentes. El día de hoy estamos en otro programa de Hablando de Medicina con el doctor Pedro Decker. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al doctor Oliver Toala. Él es cirujano general, cirujano digestivo, bariátrico, metabólico. Buenos días, doctor, querido amigo, doctor y colega. ¿Cómo estamos? Buenos días, Estimado Oliver. Pedro, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, estar compartiendo conocimientos acerca de cirugía bariátrica y metabólica. Bueno, aquí el día de hoy vamos a despejar algunas dudas sobre este tema que como lo es la cirugía bariátrica y metabólica, algunos mitos y verdades sobre qué es, para qué sirve y en realidad qué grupo de pacientes se benefician de la cirugía bariátrica y metabólica. Vemos que se ha como un poco popularizado el término, bueno, tengo algo de sobrepeso, me voy a hacer una cirugía bariátrica, me voy a hacer una cirugía metabólica, pero exactamente todos los pacientes necesitan una cirugía. ¿Qué grupo de pacientes se benefician a corto, a largo plazo? Vamos a despejar algunos mitos sobre la cirugía bariátrica y metabólica. Lo típico dice, bueno, yo tengo un problema de fertilidad, tengo un índice de masa corporal que igual es menos de 30, pero me dijeron que si me hago la cirugía bariátrica y puedo bajar de peso, puedo quedar embarazada, entre otras cosas. Para comenzar, doctor Oliver, ¿qué es la cirugía bariátrica y metabólica? ¿En qué consiste? Bueno, la cirugía bariátrica y metabólica son un conjunto de técnicas quirúrgicas que permiten el control del exceso de peso. El término bariátrico significa tratamiento de la obesidad y nos referimos a cirugía metabólica a los cambios hormonales que pueden producir este grupo de cirugías, ¿no? Con la intención de controlar el exceso de peso, controlar las enfermedades asociadas al exceso de peso, como diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol alto, apnea del sueño, y también disturbios hormonales que puedan inclusive producir problemas de fertilidad. Entender que la obesidad es un problema de salud mundial, es una pandemia lo que presenta la población y actualmente este grupo de procedimientos está mejorando la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes. Algunas veces uno escucha comentarios de como que esta cirugía es algo que está de moda. Es verdad que cada vez se encuentra personas que se someten a este procedimiento, pero no creo que es un tema de moda, es un tema de necesidad de la población. Más o menos de 10 ecuatorianos, 6 o 7 tienen algún grado de exceso de peso, 2 o 3 tienen obesidad mórbida. Entonces, al existir muchos enfermos, existe mucha necesidad de realizarse este procedimiento. Creo que ha dejado muy en claro, Oliver, en qué consiste la cirugía bariátrica y metabólica y sus efectos beneficiosos. Para igual resaltar que a veces uno dice, bueno, ¿sabes qué? Ese paciente está con un sobrepeso, tiene obesidad mórbida, pero lo típico es que muestra fotografías anteriores que antes él era delgado y se debe que la sociedad está viviendo un momento muy ajetreado y que siempre hay que estar a la vanguardia. Entonces quizás este paciente o este hombre ahora es una persona muy ocupada, una persona de negocios y que no tiene el mismo tiempo para ejercitarse o quizás su estilo de vida no le da para llevar una alimentación saludable, para contratar a un nutricionista y bueno, su obesidad le está llevando hacia una patología metabólica o algún trastorno funcional y la cirugía bariátrica se oferta en ese contexto, ¿no? Otra pregunta que tenemos, ya hablamos de qué es y en qué consiste, pero doctor Oliver, ¿qué pacientes son candidatos? O sea, todo paciente con sobrepeso tiene que ir a una cirugía bariátrica metabólica. ¿Cuáles son los pacientes que son candidatos y qué pacientes digo, bueno, este paciente no lo voy a operar? Porque también vemos que por parte de los médicos, obviamente conozco a Oliver muchos años, él no es uno de ellos, que el paciente llega con un índice de masa corporal de 28, un paciente joven que simplemente tiene un trastorno alimenticio, pero cambiando hábitos como la dieta y el sedentarismo, va a andar bien también. Pero hay cirujanos que lamentablemente no dejan ir por la puerta a ese paciente sin ofrecerle una cirugía metabólica. O sea, lo vuelven un negocio también. Claro. Pero quiero que usted nos explique cuál es el candidato y cuál es el paciente que, bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer esto y luego vemos, ¿no? Si es que se puede o no se puede. Bueno, esta cirugía tiene cerca de 50 años desde que se realiza, ¿no? Tiene un poco más de 50 años en evolución desde que se realiza. Al principio esta cirugía solo se realizaba en pacientes con obesidad extrema. Desde más o menos 1991, las indicaciones de hacer una cirugía bariátrica y metabólica, o sea manga, o sea los tipos de bypass gástrico, eran para pacientes con obesidad grado 3, que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, sin enfermedades asociadas al exceso de peso. Y de ahí
pacientes con obesidad grado 2, IMC mayores a 35, con enfermedades asociadas al exceso de peso como hipertensión, diabetes, hígado graso, colesterol alto, cualquier disturbio hormonal o cardiovascular o alguna enfermedad asociada al exceso de peso, calificaban para una cirugía. Eso fue hasta cerca de 1991. Hace un par de años ya existen nuevas indicaciones. IMCs mayores a 35 sin enfermedades asociadas al exceso de peso, obesidad grado 2, y el paciente califica para una cirugía bariátrica. Y toda persona que tenga un IMC mayor a 30, que es más o menos tener cerca de 18 kilos de exceso de peso, cerca de 40 libras de exceso de peso, y que tenga algún problema asociado al exceso de peso, resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes, hígado graso, colesterol alto o alguna enfermedad por el exceso de peso, ya tiene indicaciones para realizarse una cirugía bariátrica. Pacientes con IMC menores a 30 no califican para una cirugía de pérdida de peso, ¿no? En este grupo de pacientes está muy bien indicado procedimientos como balón gástrico o tratamiento farmacológico. La cirugía bariátrica es muy beneficiosa, pero el paciente debe ser correctamente seleccionado. Tiene que cumplir criterios médicos, criterios clínicos, debe recibir una evaluación previa multidisciplinaria que incluye un nutricionista, un psicólogo, un cardiólogo, hacerse una endoscopía. También es una indicación haber fracasado en un proceso de pérdida de peso. Si yo tengo un paciente que tiene un IMC de 31 y nunca ha intentado perder peso con dieta y ejercicio y no tiene enfermedades por exceso de peso, como que al paciente se le puede decir, ¿sabes qué? Intenta, visita a un nutricionista periódicamente durante 6 a 12 meses, acóplate a hacer actividad física, utiliza fármacos, el paciente podría perder peso y no necesitar la cirugía. Entonces, tiene sus indicaciones. Si definitivamente tienes obesidad y ya el exceso de peso te está afectando gravemente tu calidad de vida, eres hipertenso, eres diabético, tomas muchos medicamentos, la opción quirúrgica es como la primera alternativa. Si tu problema de exceso de peso no es tan grave y no tienes enfermedades graves por el exceso de peso, como que intenta procedimientos no quirúrgicos que sí son beneficiosos. Y entender que la obesidad se atiende multifactorial, la cirugía Oliver, no lo es todo, ¿no? Para que el público sepa, no, el índice de masa corporal es un número, porque el doctor está hablando de 30, 35, en el cual tú sacas dividiendo la talla para el peso al cuadrado, ¿no? Entonces lo podemos hacer un ejercicio sencillo, es una calculadora en internet, saca IMC y ahí uno coloca su talla, su peso y efectivamente le va a dar qué número es. Lo que dice el doctor Oliver efectivamente es que por debajo de 30 un paciente no tiene que ser sometido a ningún tipo de tratamiento quirúrgico y que las indicaciones son puntuales. Pero nosotros vemos también en cuanto a cirugía bariátrica. Ya las indicaciones las dio el doctor Toala y fue clarísimo, ¿no? En cuanto a salud, hipertensión, diabetes, problemas articulares, entre otras cosas. Y sobre todo cuando ya existe algo estructural que está establecido, ¿no? Pero doctor, y las personas que no tienen eso, están con ese IMC que está entre 30 y 35 y que lo hacen por estética netamente, o sea, usted diría cirugía bariátrica metabólica, ¿algo estético o algo funcional en realidad metabólico? Ya, ¿qué es lo que yo me encuentro en la consulta, no? Yo recibo un paciente que tiene un IMC de 31, 32. Él personalmente no conoce que tiene ninguna enfermedad. Porque antes de que una persona tenga diabetes, antes que una persona tenga cirrosis, antes que una persona tenga un problema cardiovascular mayor, existen factores de riesgo, ¿no? O sea, ya tener resistencia a la insulina ya es una indicación para someterte a una cirugía. Si tienes colesterol y triglicéridos altos y tienes IMC mayor a 30, tienes indicaciones. Entonces lo que se hace es, el paciente teóricamente busca la cirugía porque lo que más le molesta al paciente es la forma o la estética del exceso de peso. Uno lo estudia y en la ecografía, hígado graso, en los exámenes, resistencia a la insulina, colesterol alto, el cardiólogo ya lo ve que está prehipertenso o tiene una hipertensión arterial que no tiene síntomas, se justifica la cirugía. Pero si no tiene enfermedades por el exceso de peso, como que al paciente se lo estimula a que busque el equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, actividad física, y se pueda apoyar con fármacos o procedimientos no quirúrgicos como balón gástrico y también algunos casos seleccionados manga endoscópica, que no es una cirugía, ¿no? Pero básicamente también al paciente se le explica que la obesidad es una enfermedad crónica, es multifactorial, existen genes que lo predisponen, existe una condición ambiental también, estrés, sedentarismo, alimentación hipercalórica.
Parte del tratamiento de la obesidad no va a ser solo un bypass, una manga, un balón o tratamiento farmacológico, es cambiar, tener una mejor calidad de vida, hacer actividad física periódicamente, cultivar hábitos de alimentación saludable y hacer un control médico periódico. Nadie va a controlar la obesidad en una consulta o con una sola cirugía. Eso es algo muy importante, Oliver, que nos acabas de mencionar en cuanto al cambio de vida y todo. Pero ahorita algo también que para poder nosotros aclarar el tema, ¿no? Me decías que había diferentes tipos de cirugía bariátrica metabólica, en el cual tenemos la manga gástrica, el bypass gástrico, tenemos la manga endoscópica. Pero lo que yo sé, obviamente yo soy clínico, pero lo que yo sé es que cada una de ellas tiene su indicación, pues, ¿no? Entonces, ¿nos podrías aclarar un poquito qué paciente tiene que ir a manga, qué paciente tiene que ir a bypass, qué paciente se puede hacer una manga endoscópica o, por último, qué paciente no necesita un procedimiento invasivo, sino que se puede manejar con balón gástrico o con medidas farmacológicas? Ya, el paciente mientras más enfermo esté, mientras más obeso esté y mientras más enfermedades graves asociadas al exceso de peso, lo mejor es un bypass. Es decir, pacientes con IMC mayores a 30, mayores a 40, que tienen obesidad mórbida. Eso, obesidad, IMC, para que nos ubiquemos, el IMC mayor a 40 es un paciente que difícilmente puede desplazarse, es un paciente obeso mórbido, es un paciente que es el típico paciente, para que son un poco groseros, ¿no? El que ocupa 2 asientos en un autobús. Eso es un paciente con un IMC de 40. Ese grupo de pacientes califican idealmente para un bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía en donde uno confecciona un estómago pequeño para disminuir la cantidad de ingesta de alimentos y hacemos un puente intestinal para disminuir la absorción de las calorías ingeridas. Aquí también va a haber un cambio metabólico favorable en donde los intestinos van a producir un grupo de hormonas llamadas incretinas. Eso va a mejorar el metabolismo, va a estimular a que el páncreas produzca insulina, va a disminuir el apetito. Esta cirugía, los bypass gástricos, y también hay varios tipos de bypass gástricos. Hay de una anastomosis, de 2 anastomosis. Este grupo de cirugías son favorables para pacientes con obesidad grave y enfermedades graves asociadas al exceso de peso, sobre todo diabetes de mal control. Si una persona tiene obesidad leve o moderada, es decir, índices de masa corporal de 30 a menos de 40, obesidad grado 1, grado 2. Ese es el típico gordito, pues, ¿no? Exactamente. El típico gordito que es un paciente que hace sus actividades normalmente, pero como que está medio dudoso, tiene factores de riesgo genético, mamá, papá hipertensos, pero no ha desarrollado las enfermedades aún. Entonces, Claro. ese es el paciente que... Ya, entonces la obesidad grado 1, grado 2, IMC de 30 a 40, que no tenga diabetes, que no tenga reflujo gastroesofágico y solo tenga hígado graso, resistencia a la insulina, ellos califican para una cirugía de manga gástrica, ¿no? La manga gástrica básicamente es una cirugía restrictiva en donde se retira el 75 al 80% del estómago, se deja un nuevo estómago tubular y el paciente pierde peso porque mecánicamente le entra menos comida. Y segundo, el estómago, al retirar esta parte del estómago, se deja de producir grelina, entonces el paciente tiene un apetito más controlado, más regulado. Sin embargo, hay pacientes que tienen obesidad grado 1, grado 2, es decir, no tienen una obesidad tan grave, pero son severamente enfermos metabólicamente. Hay pacientes que tienen solo 45, 50 libras de exceso de peso y tienen una diabetes muy mal controlada, se inyectan insulina, toman pastillas, son severamente hipertensos. Ese grupo de pacientes también se les puede hacer bypass gástrico, o sea, hay pacientes que por número no tienen una obesidad tan grave, pero por su situación clínica general están severamente enfermos y ahí se justifica realizar un bypass gástrico. Otra cosa más acerca de seleccionar al paciente es que existen pacientes que la manga gástrica está poco recomendada. Básicamente pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La manga gástrica es una cirugía que empeora el reflujo. Si uno tiene un paciente que tiene reflujo gastroesofágico y le realiza una manga gástrica, el paciente puede perder mucho peso, pero el reflujo se puede empeorar. Entonces, sí hay que seleccionar bien al paciente, ¿no? Eso también, quería preguntar en tu experiencia, Oliver. Bueno, yo desde que te conozco, estás en este tema de la cirugía bariátrica y metabólica y en honor a la verdad, nunca he tenido una complicación de Oliver en todos estos años, es muy buen cirujano. Sin embargo, de manera profesional, hay profesionales y profesionales de la salud y en cirugía no es la excepción. Tú te dejas llevar por lo que te dice el paciente. Supongamos, llega un paciente a tu consulta y las típicas amigas, pues no, que la amiga se operó y la otra amiga se operó, pero una se hizo un bypass y la otra obviamente es candidata para manga porque no tiene enfermedades asociadas, no es mórbida ni nada. Entonces, no, es que mi amiga dijo que con el bypass se baja más rápido de peso, doctor. O sea,
tú te impones como cirujano y dices, bueno, ¿sabes qué? Eso no tiene indicación, lo hago a mi manera o si no, váyase nomás a Claro. que otra mano. La verdad es que hay que guiar al paciente e informarlo bien para que tome una buena decisión. Si yo le realizo un bypass gástrico a una persona que no tiene indicación, podría estarle haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, el bypass gástrico sí es una muy buena cirugía para perder peso, más de 100 libras, para quitarte la diabetes, para quitarte el reflujo, pero tiene ciertos cuidados. El paciente requiere suplementación nutricional como parte del tratamiento del resto de su vida. No es malo tomarse un batido de proteína, no es malo tomarse un grupo de vitaminas al día, pero el grupo de bypass gástrico sí lo necesita. Entonces, si un paciente no necesita un bypass y él quiere un bypass, dejarlo con una suplementación que termina siendo también un gasto económico a largo plazo como que tampoco está justificado, O sea, ¿no? más claro hay que informar al paciente en lo que Correcto. se va a hacer, indicarle que no es una indicación, que se puede hacer, pero que sepa más adelante, porque a mí a veces me llegan a la consulta un paciente con anemias carenciales, este tipo de cosas, y bueno, ha sido sometido a una cirugía voluntariamente, y es más, hasta presionando al cirujano Claro. para hacerse algo que en realidad no necesitaba, ¿no? Que con otro procedimiento alterno también andaba bien. Otra cosa en cuanto a preguntas que le quería hacer, esto en cuanto me hablas del apoyo del equipo multidisciplinario. ¿Cómo hacemos para, listo, este paciente está candidato para manga? ¿Cómo haces para precalificar un paciente? Es decir, tienes una paciente femenina de 38 años con un IMC de 38, ¿no? Y le vas a hacer, ya tú escogiste la manga gástrica, ¿cómo lo precalificas? O sea, ¿cómo tú identificas al paciente? Y en esa precalificación, Oliver, decir que te llega un paciente y el precalificación, te hablo de la consulta psicológica previa, que Claro, ley la tiene, claro. y el psicólogo te dice, oye, ¿sabes qué? Esta paciente va a tener mala impregnación a tu tratamiento Claro. quirúrgico. Tú la dejas ir y dices, bueno, ¿sabes qué? Les ofertas otra cosa. Cuéntanos algo de la precalificación y del estándar que tú necesitas para poder decir, sí la voy a operar. Ya. El paciente tiene que cumplir un protocolo prequirúrgico, ¿no? La primera consulta antes de la cirugía dura cerca de 1 hora. En 1 hora le hago una entrevista completa, una historia clínica completa, una evaluación nutricional básica. Aclaramos acerca de cada procedimiento y luego tiene que cumplir un protocolo de estudios prequirúrgicos. Exámenes completos de sangre, tiene que verlo el psicólogo. Entonces vamos a hablar acerca de la parte psicológica. Existen pacientes que pueden necesitar la cirugía y tienen las indicaciones para operarse. La parte de peso y la parte de general. Pero si tiene alguna situación psicológica y esta no está controlada, podría inclusive estar en ese momento no operarse al paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una conducta adictiva, es alcohólico, utiliza drogas y está agudo, o sea, el paciente está consumiendo, yo no puedo operar a un paciente que tiene una adicción y está en consumo continuo de este tipo de sustancias, ¿no? Incluyendo alcohol, droga y también hasta cigarrillo. El paciente debe dejar de fumar 30 días antes. Entonces, el psicólogo también me hace un informe indicando si este paciente tiene la apertura a la cirugía desde el punto de vista psicológico. Si yo tengo también un paciente que tiene una depresión grave, y la comida es lo que lo regula, lo que hace que el paciente esté Los estable dulces, las emocionalmente. harinas, lo típico, te quita la ansiedad, ¿no? Eso es. Correcto, inclusive este paciente, en ese momento el paciente no se lo debe operar porque en el postoperatorio él puede tener un estado depresivo agudo y pasársela mal. Entonces es importante que el psicólogo haga una evaluación adecuada antes de la cirugía. Desde el punto de vista nutricional también hay muchos pacientes que quieren operarse rápido. La verdad que yo en la práctica trato de darles apertura. Pero lo ideal es que el paciente va a consulta de nutrición y previamente está cambiando conductas, está cambiando hábitos para prepararse a la cirugía. Eso también es ideal que un paciente pierda algo de peso antes de la cirugía, ¿no? Eso es real, no es que... Es una recomendación, ¿no? Porque lo he visto mucho, los colegas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Piérdete unas 5 libras y ahí te opero, no hazte una dieta y todo. Yo obviamente no es mi rama, pero yo lo asociaba como que un poco irlo impregnando al tratamiento y a la disciplina de la dieta, entre otras cosas, pero veo que tiene una indicación puntual. Sí tiene recomendaciones para el peso antes de una cirugía bariátrica. Primero, el cirujano va a tener menos grasa visceral, un hígado de menor tamaño, entonces eso facilita mucho la técnica. También desde el punto de vista emocional, el paciente que se adhiera a ese cambio antes de la cirugía se la va a pasar mejor en el postoperatorio. Desde el punto de vista en resultados de pérdida de peso a largo plazo, el paciente que cambió antes de la cirugía se sabe que a largo plazo va a mantener una mejor conducta alimentaria, entonces sí es pilar fundamental.
Y bueno, y también el cardiólogo tiene que evaluarlo. Si está hipertenso, debe ir controlada la presión antes de la cirugía. Si tiene algún tema metabólico, la glucosa está alta, debe controlarse antes de la cirugía. Si las hormonas tiroides están alteradas, debe ser controlado antes de la cirugía. Entonces, si el paciente se realiza hay que hacer obligatoriamente una endoscopía antes de la cirugía, porque es la única manera de saber cómo está su estómago antes de la cirugía. Si tienes una úlcera gástrica, si tienes Helicobacter pylori, debes recibir tratamiento antes de la cirugía. Y también, inclusive, en la endoscopía pueden haber datos de contraindicar alguna técnica. Si el paciente se planificó una manga y encontramos una severa enfermedad por reflujo, la manga gástrica ahí está poco recomendada y hay que optar por procedimientos que no produzcan reflujo, como un bypass gástrico en hidrojo de dos anastomosis. Dentro de los exámenes también, en la endoscopía se puede encontrar una hernia tal. Es obligatorio que el paciente se la repare en el mismo tiempo quirúrgico. En la ecografía se pueden encontrar cálculos en la vesícula. Si se encuentran, se recomienda mucho que en el mismo tiempo también se solucione eso, ¿no? Entonces sí es importante la preparación antes de la cirugía. Es pilar fundamental para que el paciente tome una buena decisión, tenga una buena cirugía y una buena adaptación en el postoperatorio. Bueno, Oliver, ya hablamos de lo que los pacientes candidatos, lo que se debe hacer, cómo se debe de escoger el procedimiento y cuáles son los beneficios que va a tener este procedimiento. Sin embargo, una pregunta también creo que ha de ser muy común en tu consulta de previos, porque eso se pregunta antes de el tiempo de recuperación, que es lo que vemos a veces, igual que la cirugía estética, es que, bueno, mi paciente, voy a coger 15 días de vacaciones en el trabajo y en esos 15 días de vacaciones me voy a hacer la cirugía y ahí después de los 15 días me voy a trabajar como sin nada, independientemente de la labor que yo realice. Es decir, si hago algo cargando, si hago trabajo de oficina o si hago home office. Entonces, ¿qué tiempo de recuperación tú recomiendas? Sé que a lo mejor difiere de procedimiento bariátrico y en cuanto no solo a la recuperación, es decir, el descanso, sino a los cuidados posteriores a esta cirugía. Ya. La intención de hacer cirugía bariátrica es que el paciente se opere y se recupere rápido. Esta cirugía se realiza bajo técnica laparoscópica, mínimamente invasiva, pequeñas incisiones, es igual a que el paciente va a tener un menor dolor postoperatorio, una corta estancia hospitalaria. Por lo general los pacientes solo se hospitalizan una noche y al día siguiente están en su domicilio. Muy pocas veces los pacientes requieren más de 2 noches de hospitalización por algún tema puntual, pero en general una noche y van a su domicilio. Al realizarse una cirugía laparoscópica, el paciente se recupera rápido, ¿no? El mismo día que se opera está caminando, al día siguiente está en su domicilio. Yo recomiendo mucho a los pacientes que al menos descansen entre 8 a 14 días. Pero en la práctica hay muchos pacientes que a los 4 días están empezando a hacer sus actividades cotidianas de menos a más, sobre todo cuando hacen trabajo de oficina. La intención de hacer este tipo de procedimientos es que te operas y te recuperas rápido, y en la práctica muchos pacientes a los 4 días están completamente recuperados. Una parte importante en el postoperatorio es la dieta, ¿no? Existen unas fases de la alimentación después de la cirugía. La primera semana son solo líquidos, la segunda semana son cremas licuados, la tercera y cuarta semana es blandos, puré, papilla, compotas majados. Al mes empiezan los sólidos triturados y a partir de la sexta semana el paciente va a poder comer sólidos en general, ¿no? El paciente después de una cirugía bariátrica tiene una adaptación. Normalmente nosotros comemos pocas veces al día, grandes porciones y rápidamente, inclusive sin masticar. Un paciente bariátrico debe comer muchas veces al día, pequeñas porciones y bien masticado, sin apuro. Ese es el típico paciente que sale por ansiedad y yo los he visto, ¿no? Claro. Yo antes trabajaba en un centro bariátrico también brindando apoyo, era de staff y era mucho como que tenía mucha ansiedad y salían de alta y rezaban, dices que está atorada, Claro. pero era algo mecánico nada más, o sea, Claro. no había indicación, por ahí el cirujano se asustaba, alguna complicación, pero era algo mecánico y era mucho psicógeno. Claro, sí. Si el paciente no entiende esto, sí, puede tener periodos de atracón donde el paciente se mete algo que no debe y puede vomitar, ¿no? Y si lo hace en las primeras semanas podría poner en riesgo el resultado de la cirugía, ¿no? Si un paciente recién operado ingiere algo sólido a la fuerza, vomita, puede producir sangrado o que algo de la cirugía se abra. Entonces eso sí sería una situación que podría ser riesgosa para el paciente. Muchas personas piensan quizás que es solamente la cirugía estética, también la cirugía bariátrica lo es, pero piensan que el resultado final es algo solamente
el protagonista es el cirujano, sea el cirujano bariátrico, sea la persona que haga la cirugía, pero es un tratamiento, un trabajo en equipo en el cual el paciente también forma parte de ese equipo, porque su disciplina va a ayudar a tener un buen resultado. Y hablando de esto también, que es una pregunta muy común entre las personas que se hacen la cirugía bariátrica, y lo he escuchado mucho entre mis pacientes, a veces dicen, ¿en qué tiempo llego a perder la cantidad de peso necesaria? Es decir, ¿en qué tiempo yo decir, bueno, hasta aquí bajé de peso? Claro. Con una manga gástrica y con un bypass gástrico. Porque lo que pasa es que a veces pacientes dicen, bueno, vas a bajar de peso, vas a tener esto, vas a tener lo otro, todos estos beneficios. Pasó un año y el paciente se queda como medio estancado a la mitad y lo que dicen es que el doctor Toala me operó mal. Claro. Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica que es compleja de atender, que es compleja de controlar. La cirugía es la herramienta más eficiente y eficaz para controlar este problema de salud. No existe nada mejor que la cirugía. Después de la cirugía, quien gana mucho protagonismo en el tratamiento y el seguimiento de este paciente es el nutricionista, el psicólogo y la actividad física que se realice. Mientras el paciente más se adhiera al control médico, mientras más consultas vaya al nutricionista, mientras más se adhiera al ejercicio, mientras más mantenga su salud emocional, mejor control va a tener a largo plazo. Si un paciente simplemente se opera y no va a controles médicos, no entiende que tiene que suplementarse, no entiende de nutrición, no entiende de que tiene que aumentar masa muscular después de la cirugía, a corto plazo pierde peso, pero a mediano o largo plazo la enfermedad puede volver a aparecer. La obesidad es una enfermedad crónica, lamentablemente no tiene cura, tiene control. Mientras el paciente más controlado y más seguido tenga, va a controlar esta enfermedad. Si el paciente no sigue el control médico adecuado, lamentablemente la enfermedad puede ganarle a una manga, puede ganarle hasta un bypass gástrico. Entonces, el paciente debe entender eso. O sea, no es que está mal operado, porque vemos a veces muchos pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Bueno, bajé, me estaba pesando 110 kilos, bajé hasta 78 kilos, la figura es esbelta y todo, pero al pasar del 1 o 2 años, ve que comienza a recuperar ese peso. Y lo primero que hacen es, no hacen el mea culpa de decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo en realidad no me impregné a la dieta, no llevaba el control ni las fichas nutricionales, nunca hice actividad física porque en realidad siempre fui una persona sedentaria y si no tienes la doctrina de hacer ejercicio, lamentablemente vas a regresar a lo mismo. Y he escuchado mucho y es muy común decir, bueno, es que el doctor me operó mal y por eso es que gané peso nuevo. Ya vemos que no es así, ¿no? Lo que nos está diciendo el doctor Toala es que multidisciplinariamente tiene que abordarse y paciente también se vuelve un protagonista de su propia historia, ¿no? Otra cosa que nos comentaba el doctor Toala, en que las cirugías bariátricas afectan estas carencias nutricionales, déficits vitamínicos, anemias, entre otras cosas. Oliver, ¿qué es lo más frecuente que tú ves? Obviamente lo sé que es por cada procedimiento, pero que nos indiquen aquí a todos los que nos están viendo y que están pensando quizás en realizarse uno de estos procedimientos, qué es lo que se pueden enfrentar. En cuanto a lo normal y ante lo patológico, las potenciales, sé que no te gusta hablar de ello, pero las potenciales complicaciones de haberse realizado un procedimiento, ¿ya? Ya, la intención de que una persona se someta a una cirugía bariátrica y que pierda peso es que tenga una pérdida de peso saludable. Hay pérdida de peso saludable y una pérdida de peso no saludable. La pérdida de peso saludable es que yo pierdo grasa, no pierdo músculo o muy poquito y luego voy aumentando músculo. Y que si yo tenía que perder 80 libras de grasa, perdí 80 libras de grasa, llegué a una composición corporal adecuada, con buen músculo y que no tengo ningún déficit nutricional. Esa es la pérdida de peso saludable. La pérdida de peso no saludable es que yo perdí mucha grasa, pero perdí mucho músculo, tengo déficit de vitaminas, tengo anemia, se me cae el cabello, e inclusive paso débil. Entonces, es importante la suplementación en el postoperatorio. Es necesario que el paciente tome suplementos bariátricos de proteína hidrolizada, de vitaminas queladas y el paciente también requiere control médico periódico. O sea, el servicio de cirugía bariátrica no solo te preparo para la cirugía, te opero y nada más, no. Tengo que hacerte un control médico con cierta periodicidad y también ver cómo están tus exámenes y cómo va tu suplementación. Uno de los problemas que pueden presentarse con relativa frecuencia es anemia por déficit de hierro. También pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular es una enfermedad, ¿no? Eso se llama sarcopenia.
Si una persona pierde peso y pierde músculo, el paciente está disminuyendo también su movilidad, su calidad de vida, su fortaleza para hacer sus actividades. Y también desde el punto de vista estético es una persona que no luce bien. Sí, perdió peso, pero se lo ve más envejecido, encorvado, el hombro caído, los hombres sin espalda o las mujeres sin silueta, ¿no? Eso es muy, muy común, ¿ah? Lo Sí. veo mucho en pacientes que van al control, aparte de los laboratorios que uno ve, la anemia, déficit de Claro. vitaminas y eso, pero lo que dice Oliver es muy importante porque dice, bueno, una cosa es bajar de peso y verse bien y Claro. estar bien, ¿no? Otra cosa es bajar de peso y lucir enfermo, o sea, como Claro. que si fueras un enfermo terminal de Claro, cáncer, ¿no? correcto, correcto. Vemos que eso es un posquirúrgico de una manga gástrica o de un bypass gástrico que no es normal, como lo está diciendo Oliver. no, correcto. Y yo, para continuar, Oliver, con el mismo tema que estamos hablando de complicaciones, que a veces lo que ocurre, a ver si nos puedes dar unas pautas o signos de alarma con este posquirúrgico patológico, por decirlo así, en cuanto a los déficits, que nos puedes decir, porque he visto mucho también pacientes que llegan a la consulta, me hizo una manga, un bypass, pero el cirujano mismo le dice, oiga doctor, pero es que todo el día paso con sueño, en el trabajo estoy que bostezo, o subo las escaleras de mi trabajo y me ahogo, y le dice, Claro. no, eso es normal, mijita, dice, ya después se te pasa. ¿Cuáles son esos signos de alarma, ¿no? Los tardíos, que son los que te menciono, y los tempranos. O sea, sales de una cirugía y no canalizas flato o tienes el abdomen abultado. O sea, ¿cuáles son esos signos de alarma? Ya, bueno, la intención de hacer este tipo de procedimientos es que el paciente se opere, se recupere rápido y en general esté con mucho confort en el postoperatorio. Cada día debe estar mejor. Yo les mando mucho a monitorizar su frecuencia cardíaca, su temperatura y su saturación de oxígeno. Después de la cirugía, el paciente tiene que tener una frecuencia cardíaca menor a 100, jamás en 120 de manera sostenida. Si un paciente tiene 2 o 3 días operado y no se siente bien, se siente débil y su frecuencia cardíaca está en 120 de manera sostenida, hay un riesgo de que algo está sangrando o de que algo está fugando. La temperatura también tiene que estar en cerca de 37 grados centígrados y su saturación de oxígeno tiene que estar por arriba de 92. Y el paciente tiene que sentir restricción, que no puede comer mucho, pero el paciente puede tomar líquidos, hidratarse. No es que el paciente debe estar vomitando todo lo que come o todo lo que bebe, ¿no? Entonces el paciente debe tener una tolerancia oral. Si el paciente no tolera la vía oral, algo pasó, algo se inflamó, algo se estenosó o algo se tapó o hubo algún tema técnico en la cirugía que el paciente no puede tomar líquidos, ¿no? Como que cada vez el paciente se opera y cada vez menos dolor y como que cada vez se siente mejor. Al cuarto o quinto día el paciente debería estar casi, doctor, me siento muy bien que hasta ya me quiero ir a hacer mis actividades, ¿no? Así debe ser el postoperatorio inmediato después de la cirugía. Y luego de una semana sí puede haber un tema energético, ¿no? Como que, oye, doctor, a veces como que me falta energía, ¿no? Porque se está consumiendo energía a expensas de la grasa, entonces sí, como que el cuerpo tiene que adaptarse a cambiar a consumir energía a partir de los carbohidratos a la grasa. Inclusive el paciente entra en cetosis las primeras semanas. Entonces, en ese momento el paciente le cambia el aliento, el olor corporal es un poco más fuerte, la orina es un poco más fuerte porque está en cetosis. Eso es momentáneo. Cuando él empieza a progresar la dieta a más cremas, más puré, más sólidos, va a dejar de estar en una cetosis tan extrema como son las primeras semanas. Y en ese momento sí puede haber algo de astenia o debilidad. Y eso porque yo veo que es muy típico, ¿no? El paciente se queja a veces, doctor, es que ese mal aliento, ¿el por qué? Porque un paciente, ya sabemos que está cetósico, pero y si persiste con ese mal aliento, el mito común no es que me está fallando el hígado, doctor. Claro, no. La verdad no. De pronto sigue estando en cetosis o le falta hidratarse. El paciente más o menos Falta de hidratación, falta de líquidos. Tiene que beber de 1,5 litros a 2 litros de líquido en 24 horas, ¿no? Y si se llega a deshidratar, hay que ponerle una vía endovenosa para hidratarlo adecuadamente. Una pregunta que se nos quedó, Oliver, que quería, justamente tuve un caso hace poco en el centro donde yo trabajo, que bueno, el paciente ingresó por otra cosa, por una fractura, un chico joven de 15 años, con un IMC de 30 justamente, pero tenía algo de resistencia a la insulina, acantosis nigricans, entre otras cosas. Entonces, ya alguien le había propuesto el año anterior, cuando él tenía 14 años, hacerle una manga gástrica. La pregunta es, rangos de edad. ¿De cuánto la mínima, de cuánto la máxima? Porque en cambio hay pacientes que yo he visto también que son pacientes ya entrando a los 70 años y dice, bueno, es que la indicación es porque tiene desgaste articular en las rodillas y como está con obesidad, ¿qué es lo que nos recomienda un cirujano bariátrico? Ya, a ver,
No, no es exacto, ¿no? Pero se puede empezar a hacer cirugía bariátrica a partir de los 14 años hasta cerca de los 70 años. Ahora, la cirugía bariátrica en un niño y en un adolescente debe ser la última opción, cuando ya se acabaron todos los recursos no quirúrgicos, cuando ya visitó al nutricionista, cuando ya fue al pediatra, cuando ya lo vio el psicólogo, cuando ya lo vio el endocrinólogo, cuando ya se estimularon cambios de hábitos. Y solo, obviamente, cuando la obesidad es muy grave, ¿no? Si tengo un adolescente de 12 años que solo tiene un IMC de 30, no está justificado la cirugía. Pero sí, he tenido casos en donde de una manera multidisciplinaria he tenido que realizar cirugías bariátricas en niños de menos de 10 años. Pero es la última opción cuando ya el nutricionista no pudo hacer nada, cuando ya el psicólogo no pudo hacer nada, cuando ya el endocrinólogo no pudo hacer nada, cuando la calidad de ese niño, de que tiene que estar jugando en el recreo, que tiene que estar saliendo de su casa con mucha facilidad para ir a la escuela, cuando el niño se desarrolla socialmente porque sale a compartir con sus amigos en el parque, en fiestas de niños, o puede moverse. Solo cuando severamente la obesidad está afectando su calidad de vida, de esa manera en el desarrollo, inclusive hasta como individuo, se puede someter a una cirugía en menores, no mucho menos de 14 años. Yo he tenido la necesidad como última opción de hacerlo en menores de 10 años cuando todo el grupo multidisciplinario vio que no había otra alternativa y obviamente también la familia se da cuenta, mi niña no sale ni siquiera a disfrutar su vida con los otros niños. Los niños salen al recreo y el niño se queda en el aula porque no puede ni moverse, ¿no? Entonces son casos extremos. También hay personas que teniendo 70 años pueden someterse a una cirugía. Si el paciente tiene una buena situación cardiovascular, hemodinámica y no tiene una situación catastrófica, y si yo tengo un paciente que tiene 150 kilos y el paciente no puede moverse, si yo le quito de su vida 30, 35 kilos y luego ya puede moverse, estoy mejorando su calidad y expectativa de vida. Y en ese grupo de pacientes, como estamos hablando, extremos, ¿no? Muy jóvenes, muy mayores, la recomendación es hacer manga gástrica. Y sí tiene sus indicaciones y sí se puede seleccionar. Si yo tengo un paciente mayor de 65 años, que su corazón, su pulmón y su estado general lo permite para someterse a una cirugía, se puede someter. Ahora, si yo tengo una persona que tiene 70 años, que ya tiene insuficiencia cardíaca grave, se hace diálisis, tiene cirrosis, ahí ya el paciente ya no califica para una cirugía bariátrica segura. Y eso es otra consulta que te iba a hacer, Oliver, ¿no? En cuanto a la potencial aparición de estas complicaciones. ¿Qué es lo que tú recomiendas en cuanto al acompañamiento posterior? Porque hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer una cirugía, una manga gástrica, porque efectivamente estoy algo subido de peso, ya comienzo a tener signos de resistencia a la insulina, pero yo soy solito en casa. O sea, yo no tengo a nadie, mi mamá es alguien mayor, soy divorciado, mis hijos viven afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿me la puedo hacer? ¿Me arriesgo a hacerme una cirugía de esas? ¿Tú me recomiendas que no me arriesgue a hacer o que quizás contrate una persona que por lo menos me pueda ayudar con la dieta? ¿Qué es lo recomendable, Oliver, cuanto a acompañamiento posterior a la cirugía? Ya, la cirugía bariátrica, en general, a nosotros los cirujanos nos va bien. O sea, los resultados, la morbilidad, el riesgo de complicaciones son menores, ¿no? Nos encantaría que sea igual a cero. Y creo que cada cirujano que tiene la oportunidad de operar a un paciente trata de hacer lo mejor que pueda para que los riesgos sean casi a cero, ¿no? Y sí hay muchas cosas que podemos hacer, que prepararlo al paciente antes de la cirugía, no operar en lugares no adecuados, hay que operarlo en clínicas adecuadas, con los insumos adecuados, con la Esa es otra tecnología cosa, adecuada. ¿no? Esa es otra cosa. Tantas cosas, clínicas pequeñas y centros Claro. medio ambulatorios, que en realidad son consultorios, que no tienen las medidas, Claro, ¿no? entonces hay que cuidar eso. Entonces yo lo que puedo decir es, si alguien te ofrece algo muy barato, estás poniendo en riesgo tu vida. Mejor ahí sí no te operes, ¿no? Busca algo más seguro, ¿no? Ahora, sí se necesita cuidados. Yo creo que una persona no puede estar sola en el postoperatorio, sí debe estar acompañado por algún familiar, pero personalmente mis pacientes están en contacto después de la cirugía conmigo 24/7. Inclusive siempre hay una especie como de vínculo amistoso, ¿no? Después del paciente cuando se opera conmigo.
y el paciente sí lo necesita. La verdad que la cirugía bariátrica es una cirugía muy, muy emocional, porque la obesidad también afecta las emociones del paciente, entonces necesita que, doctor, me duele algo, y el cirujano esté ahí diciéndole, tranquilo, está bien, esto es algo de esperarse. O sabes qué, no, esto no es lo habitual, por favor ven a consulta, ven al hospital para revalorarte y ver cuál es el problema, ¿no? Entonces sí hay que estar pendiente del paciente. Muy bueno que sea así porque en realidad yo pienso que es indispensable, sobre todo por la seguridad del paciente. Siempre lo he conversado en otros temas, en otros capítulos acá, y que tiene que el paciente hacer ese match pues, no, con su cirujano, independientemente del procedimiento que se haga. Puede ser algo estético o algo funcional. Para ir terminando, Oliver, en tu experiencia profesional como el gran cirujano bariátrico que eres, ¿qué mitos tú podrías despejar de la cirugía bariátrica? O sea, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que tú le podrías dar como consejo? Decir, bueno, ¿sabes qué? Eso ahí es mentira, ¿no? Como que, por ejemplo, yo he escuchado un mito de la cirugía bariátrica que es por lo general el paciente obeso, el obeso mórbido, disminuye su libido sexual y que cuando alcanza un peso determinado, incrementa su potencia sexual llegando hasta niveles óptimos. Eso es un mito que pienso que quizás un hombre con obesidad mórbida que está viendo este programa en este momento lo puede despejar, pero ¿qué mitos también has escuchado tú? Claro. Bueno, hablando de líbido, la obesidad en el hombre, ese exceso de tejido graso, se comporta como un tejido que produce mucho disturbio hormonal y hace que los niveles de testosterona bajen y los niveles de estrógeno aumenten en un hombre. ¿Eso cómo se expresa? Menor líbido, inclusive problemas de no tener erecciones o no completar un acto de relación sexual como tal. Y el paciente pierde peso, aumenta sus niveles de testosterona, disminuye sus niveles de estrógeno y mejora su líbido, su deseo de estar con su pareja. Inclusive hormonalmente también, cuando una persona tiene obesidad, un hombre tiene obesidad, el conteo de espermatozoides es menor, es decir, que el hombre como tal tiene menor fertilidad. Y luego con la pérdida de peso esto mejora y los hombres también aumentan no solo su líbido, su deseo de estar con su pareja, sino también la posibilidad de que pueda dejar embarazada a su pareja. Igual en la mujer funciona igual. La obesidad produce resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico. Los ovarios, en vez de producir mucho estrógeno, empiezan a producir muchas hormonas masculinas. Esto hace que la mujer no ovule, no menstrue, tenga un líbido menor. Y lo que más le pasa a los pacientes, sobre todo de sexo femenino, que se someten a una cirugía bariátrica, es que al perder peso, aumenta su fertilidad y se embarazan con mucha facilidad luego de 4 o 5 meses. No es el momento adecuado. Yo a los pacientes les recomiendo, mire, usted es mujer, va a perder peso, usted va a tener mucha facilidad de quedar embarazada, usted va a querer estar más con su pareja va a querer estar con usted y sus ovarios... O sea, no es porque la ves más bonita, sino es porque tiene una Inclusive, explicación científica, ¿no? hormonalmente la mujer va a querer estar más con su pareja y se embarazan con mucha facilidad. Entonces yo a los pacientes mismos ya les aclaro, mire, utiliza un método anticonceptivo adecuado para programar su embarazo luego de 16 o 18 meses de la cirugía. Igual en la práctica la mayoría de las personas que se embarazan antes no tienen ningún problema, cursan con su embarazo, pero no es el mejor momento. Otro mito que te puedo hablar es el tema que dicen, no, es una cirugía estética. Y no, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es para tratar uno de los problemas más graves de salud que afecta a la humanidad, que es la obesidad. Otras de las cosas que hablan, no, que es el camino fácil. Someterte a un acto quirúrgico no es un camino fácil. Someterte a una cirugía bariátrica es un camino que tiene sus altos y bajos físicos y emocionales. Físicos porque de pronto en el postoperatorio te puede doler, puedes vomitar, te puedes deshidratar. Emocionales porque hay altos y bajos. Hay pacientes que en el postoperatorio, como no pueden tener esa contención emocional que le daba la comida, pueden sentir bajones emocionales, depresión, inclusive hasta sensación de arrepentimiento de la cirugía. Entonces, la cirugía bariátrica no es un camino fácil, es un camino para valientes y que debe el paciente estar muy bien informado y muy bien apoyado por el equipo multidisciplinario. Y el cirujano debe brindar no solo una cirugía,
debe brindar apoyo él como profesional y el equipo que lo rodea. Bueno, acá estamos con un excelente profesional como lo es Oliver y consejo mío de nuestros televidentes es que ustedes puedan discernir con el tipo de profesional que se van a realizar este tipo de procedimientos. Y de allí, como lo mencionó el doctor Oliver, o sea, no se dejen llevar por lo barato. Esto es un procedimiento, como todo procedimiento, hablando de medicina, como es nuestro programa, que no un especialista es un especialista, es decir, es un profesional especializado en algún tipo de rama, pero no es un todólogo. Este tipo de pacientes tiene que ser abordado por un equipo multidisciplinario y obviamente cuando se le llevan a un centro a realizarse este tipo de procedimientos, uno tiene que visualizar, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver, ¿tiene o no tiene la infraestructura? Por último, entrevístate con el doctor en la cita, lo miras en el CENESID, puedes mirar en página de fiscalía si él tiene denuncias previas por algún tipo de mala praxis profesional y de ahí tomar la decisión. Por último, si ese profesional no te brinda la confianza suficiente, vas a donde otro profesional, haces relación en cuanto a trato, amistad, precio, la infraestructura y poder tomar la decisión. Para finalizar, Oliver, ¿qué consejo le darías tú o qué palabras de aliento o de desaliento le darías tú a ese televidente que tenemos ahí que ya está con el IMC de 30 y que tiene problemas en la salud, está saludando a la hipertensión, dándole la mano a la diabetes? ¿Qué consejos tú le podrías dar mirándolo ahí? Ese es mi consejo. Si la obesidad te está afectando gravemente tu calidad de vida, la dieta y el ejercicio no funcionan, los fármacos que estás utilizando no te permiten controlar los niveles de presión, los niveles de glucosa, calificas para una cirugía bariátrica. No tienes por qué seguir viviendo así, no tienes por qué seguir sufriendo así. Puedes tener una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. Para eso está la cirugía. Otro mensaje que me gustaría aprovechar este momento es que debe haber un cambio de cultura alimentaria aquí en nuestro país y en general en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros queremos comer como comían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nuestros abuelos y bisabuelos trabajaban mucho energéticamente hablando porque trabajaban en el campo, hacían trabajo donde tenían que caminar mucho, moverse mucho. Nuestros trabajos son sedentarios. Si nuestra vida es sedentaria, nosotros no podemos comer lo mismo que comían nuestros abuelos o bisabuelos. Tenemos que cambiar esa conducta alimentaria. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que comer mucho dulce, comer exageradamente va a enfermarlos. Tenemos que estimular a nuestros hijos a que hagan más actividad física, a que jueguen menos con tablet, menos videojuegos y que salgan a jugar más al parque, salgan a hacer más actividad física, porque si no vamos a tener hijos enfermos. Entonces yo pienso que mientras más cultura alimentaria tengamos, más cultura de nutrición y de actividad física tengamos, mejor calidad de vida vamos a tener a un futuro y menor obesidad vamos a tener en la población. Buenos días, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí con este invitado de lujo, el doctor Oliver Toala, hemos hablado de cirugía bariátrica y metabólica. Un gusto, hasta la próxima. Gracias. Muy buenos días, queridos amigos de Telepremier, Teleaudiencia. El día de hoy estamos con otro nuevo capítulo de Hablando de Medicina con el doctor Pedro Decker. Día a día, capítulo con capítulo, vamos presentando nuevos invitados de lujo y el día de hoy tenemos al doctor Celso Villacreces, clínico reumatólogo de Hospital de Especialidades, amigo, colega y maestro. Buenos días, doctor. Un placer poderlo tener acá. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy sensible, muy especial y algo que es bastante dificultoso para diferentes médicos que llegan a la consulta a sus pacientes con uno de los síntomas o motivos de consulta más frecuentes, dolor. Y el dolor articular o dolor osteoarticular es un reto para el médico clínico reumatólogo como el doctor Celso. Nos va a dar algunas pautas de lo que son las enfermedades reumatológicas, en qué consiste y cómo deben de tratarse. Doctor Celso, las enfermedades reumatológicas, la reumatología, ¿qué es? ¿En qué se basa? ¿En qué consiste? Bien, la reumatología es una especialidad que se dedica al estudio de las enfermedades musculoesqueléticas articulares, es decir, aquellas afecciones que involucran procesos inflamatorios a nivel no solo articular, sino también a nivel del músculo, de los ligamentos, de los tendones. Nosotros, o sea,
como médico en general nos formamos y los pacientes o la teleaudiencia estoy seguro de que igual tiene la percepción. Uno tiene un dolor articular, un dolor muscular o un dolor óseo y inmediatamente es como que el switch, ¿no? Tengo que ir al traumatólogo, al especialista en traumatología y ortopedia. Pero sin embargo, doctor, esto de aquí, ¿cuándo se vuelve o cómo yo puedo identificar este dolor? Lo más probable es que sea de origen reumatológico y este otro dolor, lo más probable es que sea de origen traumatológico ortopédico. ¿Qué es lo que nos da la pauta, doctor? Realmente lo que solemos los especialistas en reumatología, y esto está también ya establecido, cuando un paciente tiene dolor, donde acude o el primer médico al cual acude es al traumatólogo. El traumatólogo debería, si bien es una especialidad que está un poco más limitada a los eventos, como el nombre lo dice, traumáticos, es decir, si yo me caigo, me golpeo, tengo dolor o me fracturo o tengo algún esguince porque hago deporte, debo acudir al traumatólogo. Pero si de una manera espontánea aparece un cuadro doloroso sin que haya necesidad de que el paciente ha sufrido un trauma o que el dolor va, viene y no sabemos la causa o que me despierta un dolor en la noche, ese dolor sin el antecedente del trauma o de un golpe o de un esfuerzo debería ser visto inicialmente por el médico clínico o reumatólogo, que va a tener la capacidad para poder orientar al paciente y decirle, mire, usted necesita ir al reumatólogo o usted necesita un traumatólogo. Nos ha dado pautas muy importantes el doctor Celso en cuanto a la característica poder diferenciar un dolor traumatológico de un dolor reumatológico, entre los cuales destaca la aparición espontánea, súbita. Pero doctor, ¿qué otra característica me hace definir esto probablemente sea un dolor reumatológico? Y otra cosa, por lo general estos dolores que son crónicos, agudos, y también en qué décadas, etapas de la vida es más frecuente las enfermedades reumatológicas. A ver, un paciente puede tener un dolor que amanece sin una causa aparente o aparece sin una causa aparente. Entonces, este dolor, como ya lo mencioné, debería ser evaluado por un internista o por el reumatólogo de manera inicial. ¿Qué características puede tener el dolor reumatológico? Puede aparecer primero en grupos de edades, puede haber en niños también dolores o enfermedades reumatológicas, en adolescentes como por ejemplo pacientes que comienzan a tener manifestaciones articulares como rigidez matinal, como inflamación de pequeñas articulaciones como las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales, que deben ser evaluadas por el especialista, que nos sugieren además la posibilidad de alguna entidad, como podría ser en el caso de una adolescente o una mujer joven, una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso sistémico. Es decir, son entidades o manifestaciones que deben ser evaluadas realmente por el especialista, por el reumatólogo. Otra cosa que es muy frecuente, a mí me pasa en la consulta, yo como hago la parte clínica, llegan pacientes que ya, como mi especialidad lo determina en terapia intensiva, ya son pacientes que tienen evolucionado su enfermedad. Y nosotros, por ejemplo, el caso puntual que usted lo mencionó, el lupus eritematoso sistémico, me llegan los pacientes con falla renal, entre otras complicaciones. Entonces, ¿existe una diferencia en cuanto al pronóstico de este grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes y reumatológicas entre un abordaje temprano y un abordaje tardío en cuanto a su pronóstico? Esto es sumamente importante lo que tú acabas de mencionar, porque un paciente que inicia un cuadro articular y que no lo ve el especialista indicado y va a un traumatólogo, por así decirlo, o va a donde un homeópata o va a donde otro tipo de especialista, lo comienzan a manejar, entre comillas. Si el paciente está debutando con una entidad reumatológica, inflamatoria, sistémica, crónica, obviamente no se detiene o no se la detecta, no se puede detener la progresión de la enfermedad y cuando ya llega el reumatólogo, llega tardíamente con una enfermedad, estas enfermedades reumatológicas, las que son de tipo autoinmune sistémicas, ocasionan daños en otros órganos como corazón, pulmón, riñón, articulaciones, ya llegan tardíamente y por más que uno inicie un tratamiento adecuado, una vez establecido el diagnóstico preciso, no va a ser lo mismo que aquel paciente que llega tempranamente y lo tratamos hacemos el diagnóstico y lo tratamos adecuadamente desde el inicio. Es decir, es muy importante un diagnóstico temprano para evitar la progresión de la enfermedad y evitar el daño en órganos blancos, ¿no?
Hemos hablado ya de cuáles son los síntomas preponderantes que van apareciendo de acuerdo a las diferentes décadas de la vida. Sin embargo, Doc, hay muchos como que mitos urbanos de estas enfermedades reumatológicas o de los dolores articulares. Yo pienso que el principal mito urbano es el de con el frío me duelen las articulaciones. Eso, en la parte científica, académica y fisiopatológicamente, ¿tiene alguna explicación científica, fisiopatológica? Sí, esto está demostrado que en los pacientes con afectaciones reumatológicas o articulares, los cambios atmosféricos influyen a nivel de la cápsula articular o a nivel de los tejidos periarticulares, ocasionando un proceso inflamatorio. Es como que se hinchan los tejidos alrededor de la articulación y aún cambian las presiones a nivel de la articulación en sí, lo cual ocasiona un proceso doloroso. Otra cuestión o otra pregunta muy frecuente en cuanto los pacientes llegan y son diagnosticados precozmente en la terapia intensiva, bueno, es otro el lío, porque estamos nosotros frente al reto de un paciente críticamente enfermo, pero sin embargo usted que hace la consulta externa y el seguimiento de estos pacientes reumatológicos, no solamente el abordaje, quizás con un AINES, con un corticoide, con un fármaco biológico tipo inmunosupresor, pero aparte de la terapia farmacológica, el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, ¿influye en el pronóstico, en el curso de la enfermedad de este grupo de pacientes? Sí, esto también es importante, o sea, no solamente una vez establecido un diagnóstico de una entidad reumatológica, acá tenemos que diferenciar aquellas entidades reumatológicas que no son de tipo sistémico, por ejemplo, un paciente que tiene una tendinitis o un paciente que tiene una bursitis, que son lo que nosotros denominamos reumatismos de partes blandas, uno los puede medicar y eso no va a tener mayor consecuencia o repercusión en la capacidad funcional del paciente si lo tratamos de manera adecuada y nos ayudamos con un fisioterapeuta o con un fisiatra. Bueno, a diferencia de aquel paciente que tiene una artritis reumatoidea, que ya tiene un daño articular, en el cual tiene que ser mucho más limitada su actividad física, por ejemplo, cuando no tenemos un adecuado control de la actividad de la enfermedad. Una vez que nosotros hemos controlado de manera adecuada la actividad de la enfermedad, los síntomas van a disminuir, su proceso inflamatorio va a disminuir o va a desaparecer, ya no va a tener rigidez matinal, ya no va a tener dolor. Entonces ese paciente puede tener o retomar sus actividades deportivas o hacer algún tipo de actividad, a diferencia de aquel que no está controlado adecuadamente. O sea, la actividad física sí es importante en el contexto del cuadro de la evolución de la enfermedad y de la actividad que tenga esa enfermedad. Es muy importante, como lo mencionó el doctor Celso, en la medicina como tal, en las diferentes especialidades, la individualización del paciente. Es decir, este paciente viene con una exacerbación, es un paciente que va a mantenerse, es un paciente que puede hacer actividad física. Sin embargo, como nos dice el doctor, no necesariamente el que yo tenga una enfermedad reumática, sea sistémica o localizada, me va a decir, bueno, nunca más vas a poder hacer actividad física, no vas a poder hacer una vida cotidiana normalmente. Vemos que es un criterio totalmente anulado y equivocado. Otra cosa o sea, es un mito urbano y es una pregunta muy común, las enfermedades como la fibromialgia y la artritis o la artrosis, ¿es posible que el estrés como factor exógeno medioambiental empeore o exacerbe esta enfermedad? Sí, eso también está plenamente establecido. El estrés de cualquier índole puede incrementar la actividad de la enfermedad o exacerbar los síntomas que tiene un paciente. O sea, si un paciente tiene un problema familiar o tiene un problema laboral en el contexto de su enfermedad autoinmune sistémica como una reumatoidea o un lupus, eso puede afectar en la evolución de los síntomas, los puede agravar. De igual manera, la fibromialgia, que más bien es un reumatismo de partes blandas, también tiene un componente importante, la parte emocional, ¿no? Así que eso también está plenamente establecido. Nosotros cuando vemos a estos pacientes, por lo general, cuando llegan a la consulta,
yo siempre redirecciono con otro especialista si veo que es algo que no puedo tratar. Pero es una pregunta muy frecuente, creo que el 90% de especialidades de medicina interna, medicina en general o cualquier otro médico que esté fuera de su especialidad es cuando le dice, bueno, esto tiene toda la pinta de ser una enfermedad reumática y tengo que derivarlo donde el reumatólogo. Pero creo que cuando van donde el reumatólogo o en la misma consulta nuestra, la pregunta top es, al saber que el paciente tiene una enfermedad reumática, es, doctor, ¿esto tiene cura? ¿O voy a estar toda la vida con esto? ¿Me voy a morir de esto? ¿Cuál es la respuesta, doctor, a ese tipo de preguntas que estoy seguro sus pacientes también le hacen? Es una pregunta bastante frecuente y que genera mucha ansiedad y mucho estrés en los pacientes. El paciente a veces viene etiquetado ya con un diagnóstico de artritis reumatoidea o de lupus eritematoso sistémico y fibromialgia inclusive, como lo mencionaste. Y viene sumamente estresado y dice, bueno, me voy a, como tú bien lo acabas de comentar, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi enfermedad? ¿Me va a afectar el corazón? ¿Me va a afectar el pulmón? ¿Me va a afectar los riñones? Esto uno tiene que ser muy cauto en brindarle una información adecuada al paciente, porque muchas veces el que no es especialista en este tipo de enfermedades emite cosas o emite criterios que van a, más bien en lugar de ayudar al paciente, lo van a estresar más y van a ayudar a que la enfermedad se exacerbe un poco más. Uno tiene que saber explicar al paciente, porque la enfermedad es diferente en cada paciente. Hay pacientes que tienen artritis reumatoidea leve, con poca medicación van a estar bien y andan bien. Hay pacientes que tienen artritis reumatoidea moderada, que requieren de más medicación y van a andar más o menos. O pacientes que tienen artritis reumatoideas muy severas que requieren de otro tipo de medicación para poder controlar su actividad. Y no es que se va a morir, y eso uno tiene que ser bien claro. Lo mismo pasa con lupus eritematoso sistémico. Yo siempre les digo, hay lupus y lupus. Puede ser que una paciente tenga un lupus que por ahí le da solamente molestias musculoesqueléticas y nada más. Por ahí tiene otra paciente que tiene un lupus y tiene afectación renal y hace una nefritis lúpica y puede llegar hasta una insuficiencia renal, inclusive con medicación, que son los lupus muy agresivos. Entonces, uno tiene que ser muy cauto para poder emitir un pronóstico en cuanto a lo que va a ocurrir con su estilo de vida, con su calidad de vida, y todo va a depender de la agresividad de la enfermedad, que es diferente en cada paciente. Bueno, eso es muy importante, yo también lo palpo mucho como médico especialista que hago medicina interna y terapia intensiva, sobre todo es brindarle el confort y la seguridad del paciente porque eso es como un ciclo vicioso, va a generar ansiedad, estrés y vuelve a haber detonaciones o exacerbaciones de la enfermedad. Pero a propósito, como programas anteriores lo hemos traído a colación para tocar este tema, que la medicina también se ha vuelto un negocio, lamentablemente. Entonces hay muchas propuestas que en realidad no tienen base científica o su base científica es muy pobre, hablando de fármacos y suplementos. Lo principal que los comentarios que hacen los pacientes es para una enfermedad reumática, yo me voy a curar solamente tomando glucosamina, colágeno hidrolizado y ese tipo de cosas y con eso yo ando bien porque el homeópata me está viendo o tengo una persona que conozco, una comadre que solamente con glucosamina se curó de la artritis reumatoide, se curó del reumatismo, de cualquier enfermedad reumática. Doctor, coméntenos. Yo sé que eso no es posible, pero bajo de su punto de vista como especialista, ¿cuál es el beneficio de este grupo de suplementos? ¿Qué podría hacerse, no hacerse? ¿O en qué momento, en qué etapa de estas enfermedades se lo podría utilizar? Realmente son suplementos que no está demostrado una eficacia terapéutica en el contexto de un diagnóstico de una enfermedad reumatológica como tal, como artritis reumatoidea, volvemos al lupus eritematoso sistémico, hablemos de las espondiloartropatías, generalmente en hombres jóvenes que se ven un poco más, tienen una o nula acción terapéutica. Para aquellos pacientes que tienen una artrosis leve o que tienen reumatismos de partes blandas, que no tienen una enfermedad reumatológica sistémica o autoinmune, a esos pacientes el beneficio es muy leve. Realmente tanto la glucosamina como el colágeno y otra serie de productos que hay en el mercado, su efecto, su beneficio es moderado, por así decirlo, pero no va a controlar la actividad de alguna enfermedad reumática establecida como tal. Es muy poca la utilidad. Hablando de, ya hablamos de esta línea y acabamos de despejar la duda,
de este mito de los suplementos, ¿no? Que se iban a curar con la glucosamina. Sin embargo, la ciencia, la tecnología, y no es la excepción, la medicina, en los últimos 20 años ha venido con un avance acelerado brutal, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuáles son los últimos avances tecnológicos médicos de este grupo de enfermedades como lo son las enfermedades reumáticas? Realmente en mi especialidad, en los últimos 25 años o 30 años tal vez ya, el cambio ha sido muy importante. Pasamos de aquellos medicamentos que se conocen como de acción lenta y que brindaban un efecto benéfico no tan importante, pero sí controlaban la actividad de la enfermedad, a aquellos medicamentos que actúan directamente sobre aquellas sustancias que ocasionan el proceso inflamatorio y el daño articular. Son medicamentos que se conocen como agentes biológicos y existen varias familias de estos agentes biológicos que actúan sobre las diferentes dianas que ocasionan el daño articular, no solamente para artritis reumatoidea, sino también para otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico, como las mismas espondiloartropatías, entre otras. El avance y la tecnología es impresionante cómo progresó en estos 20 años. Y estos nuevos medicamentos son los que nos permiten un control adecuado y eficaz de la actividad y la progresión de la enfermedad reumatológica. Dentro de estos avances tecnológicos y por la era digital que nosotros vivimos, y sobre todo los pacientes y otros colegas durante o dentro de otras especialidades o fuera de las especialidades como medicina general, hemos visto que existe una proliferación o una venta indiscriminada o de uso libre de estos agentes biológicos como los rituximab, infliximab o también de corticoides, ¿no? Sabemos que el corticoide es como que la solución. Si no sé qué es, tírale un pulso de corticoides a ver si es que para lo que sea que tenga. Sin embargo, doctor, usted como reumatólogo, obviamente yo como clínico intensivista, yo veo todas las complicaciones, ¿no? Pero usted como reumatólogo, ¿qué información nos podría dar? ¿Cuál es el beneficio del uso de los corticoides y agentes biológicos? Y sobre todo, ¿cuáles son las contraindicaciones y qué complicaciones potenciales podríamos tener más adelante por el uso de estos agentes? A ver, sumamente interesante la pregunta y acá hay que recalcar y puntualizar algo. Los corticoides son excelentes medicamentos para controlar el proceso inflamatorio de las enfermedades reumatológicas o autoinmunes, pero estos corticoides deben ser utilizados a la mínima dosis posible y durante un corto periodo de tiempo para evitar los efectos colaterales del uso del corticoide. La dosis tiene que ser adecuada en función del grado de compromiso articular o muscular o sistémico que tenga el paciente. Nos toca ver pacientes en la consulta que vienen cuando uno hace el interrogatorio y está haciendo la historia clínica. ¿Y qué está tomando? Prednisona, un corticoide. ¿Desde cuándo lo toma? No, el médico que me vio me dijo que lo tome. ¿Y desde cuándo lo toma? Tengo 10 años tomando corticoides. Entonces, realmente una barbaridad. Uno tiene que usar el corticoide a las dosis adecuadas y el mínimo tiempo posible que permita obtener un resultado deseado. Además, los corticoides, no es que se da solamente corticoides, los otros fármacos, como tú mencionaste, también tienen posibilidades de efectos adversos. Antes de utilizar un agente biológico, uno tiene que hacer un screening o una búsqueda para tratar de detectar alguna enfermedad que no haya sido diagnosticada infecciosa, por ejemplo, como una hepatitis a virus B, a virus C, inclusive el mismo VIH, que tenemos que testearlos antes de, o una tuberculosis pulmonar, antes de iniciar un agente biológico. Son protocolos que se siguen antes de prescribir un fármaco como estos. Vemos la importancia que nos está describiendo el doctor Celso Villacreces como clínico reumatólogo, que al volver a tomar el término individualizar al paciente, yo antes de poder administrar un pulso con corticoide o un fármaco biológico, esto quiere decir que va a suprimir su acción inflamatoria, pero también va a suprimir su respuesta inmunológica. Entonces, no es que el paciente va a llegar con alguna enfermedad o sugestivo de que tenga alguna enfermedad reumática y yo inicio los corticoides. Tengo que buscar primero la causa, estar totalmente seguro del diagnóstico y sobre todo descartar que mi paciente tenga una infección activa.
he visto muchos casos como de terapia intensiva y dice, bueno, doctor, es que tiene tal enfermedad reumática, lo típico, llega la paciente lúpica al hospital con una neumonía activa. Bueno, hazle el pulso, ¿no? Hazle un pulso de metil porque está con actividad lúpica. Sin embargo, está en choque séptico en falla multiorgánica. O sea, es como que sabes que la respuesta no va a ser favorable. Quizás dar un antibiótico, esperar un par de días que mejore para luego iniciar un fármaco. Es como que, como por ahí viene un meme que decía, el corticoide es la solución, pero también es el problema para muchas enfermedades. Sobre todo cuando no se puede individualizar el paciente y poder orientar la terapéutica directamente a la enfermedad. Es como estar disparando ahí con una ametralladora a ver a qué le doy, ¿no? Eso es muy importante, doctor. Ahora, yo le pregunto a usted, doctor, si esta terapia con estos agentes, sean biológicos o corticoides, ¿cuáles son las potenciales complicaciones más graves? O sea, el panorama más trágico que puede existir. Bueno, en el caso de los corticoides, la inhibición del eje córtico suprarrenal, ¿verdad? Que pueden ocasionar hipertensión arterial, pueden ocasionar diabetes, pueden ocasionar osteoporosis, pueden ocasionar un sinnúmero de complicaciones, obesidad, El síndrome de Cushing. Cushing, que es conocido, con hipertensión, la cara en luna llena, el bulto que se hace detrás del cuello, el morrillo de búfalo, en fin. Y muchas veces uno ve entrar al paciente y dice, viene tomando esteroide porque ya le ve todas las características clínicas de los efectos adversos del esteroide. Y con respecto al uso de quimioterapia, de agentes inmunosupresores, perdón, que también se utilizan como quimioterapias en otras especialidades, como la azatioprina, la ciclofosfamida, todos ellos también tienen o pueden tener efectos adversos, como en el caso de los biológicos, sobre todo al disminuir la actividad inmunológica o las defensas, por así decirlo, pueden haber infecciones muy serias, sobre todo la tuberculosis, que es la principal complicación. Infecciones por hongos, que no son tan frecuentes, pero también se pueden dar. Y está descrito también algunas lesiones de tipo tumoral, pero son muy mínimas, digamos, los riesgos. Doctor, cuando aparecen estos síntomas reumáticos, por lo general el dolor articular, estamos hablando del anquilosamiento de las extremidades, las articulaciones, abultamientos, ese tipo de cosas, si yo, que es lo típico del paciente ecuatoriano, ya viene siendo automedicado por el señor de la farmacia. Entonces, él viene tomando ibuprofeno desde hace un año y le va subiendo él mismo la dosis porque no ve una mejoría. ¿Esto que hacen los pacientes marca un pronóstico en la enfermedad más adelante o da igual en realidad que tome ese automedicado un año con AINES y recién acude a su consulta o el paciente que al primer dolor articular acude a su consulta? Obvio, o sea, no va a ser lo mismo un paciente, como ya lo mencionamos, que llega tempranamente, uno lo diagnostica, lo trata de manera adecuada, tiene mejor pronóstico, se controla su enfermedad, que aquel que anda dando vuelta y está automedicándose o medicado por el de la farmacia o por médicos que no ven la especialidad y que medican al paciente de cualquier manera. Usted, doctor, ¿qué mensaje le daría a todas estas personas, a nuestra audiencia que tratamos de educarlas e informarlas? ¿Qué mensaje le daría a todo este grupo de personas? Que sea lo típico después de la cuarta década de la vida, como la era digital es lo típico de memes, después de los 30 es normal que te duela todo, ¿no? Pero usted, de estos pacientes con estos dolores articulares crónicos o mialgias crónicas, ¿qué mensaje les daría en cuanto a su pensamiento de mi dolor es normal para la edad? O sea, ¿qué les diría? No dejar pasar por alto la aparición o la manifestación clínica como es el dolor. Un paciente que tiene un dolor que aparece sin una causa aparente debe consultar con un clínico, debe consultar con un reumatólogo porque podría ser el inicio de alguna enfermedad reumatológica que en algún momento le puede ocasionar un daño más importante, más allá de las articulaciones. Para ir finalizando, doctor Celso, ¿qué aplicación práctica o qué consejo de vida usted le daría, no hablando del paciente con alguna enfermedad reumática en general, para evitar el desgaste articular, el daño articular? ¿Qué recomendaciones básicas? Hoy por hoy que la vida fit se ha vuelto como que la panacea de todo el mundo quiere ir al gimnasio, todo el mundo quiere levantar 200 kilos o en su defecto, usted y yo más o menos practicamos ejercicio, todo el mundo quiere correr 40 kilómetros en un fin de semana, pero usted como reumatólogo, ¿qué recomendación daría en cuanto a la actividad física, estilo de vida? Bueno, en cuanto a la actividad física, está muy de moda
es la época del fit, digo yo también, o es la época fit. Todo el mundo sale a correr, todo el mundo pedalea, todo el mundo hacer pádel. Si el paciente no ha estado acostumbrado a hacer algún tipo de actividad física o deportiva, debe comenzar a hacerlo paulatinamente, progresivamente, ir entrenando, ir adaptando su cuerpo a este tipo de actividad. No lanzarse de un día para otro a tratar de correr 5 o 10 kilómetros, no lanzarse de un día para yo voy a jugar pádel porque está de moda, terminan lesionándose el hombro, terminan lesionándose los codos, las muñecas. Esto hay que hacerlo de manera paulatina, progresiva, bajo supervisión y obviamente en personas de mayor edad, digo, no tanto en los jóvenes, pero sí a partir de la cuarta década, quinta década de la vida, uno debería tener una evaluación médica previa. Ha pasado, ya se ha visto pacientes que van a jugar pádel y terminan muertos. O sea, porque nunca tuvieron una evaluación clínica previa. Pacientes que tienen trastornos de colesterol, de triglicéridos, que nunca lo supieron, o tienen un azúcar alta, o tienen algún problema cardiovascular no detectado, hipertenso sobre todo. Entonces, esos son los riesgos. Siempre hay que tratar de, antes de iniciar un tipo de deporte o actividad, a partir sobre todo de la cuarta década de la vida, tener una evaluación médica previa para poder evitar este tipo de problemas posteriores, ¿no? Es muy importante el comentario del doctor Celso porque nos da la pauta, una vez más, de que uno apuntando hacia un ritmo de vida saludable, pero hacerlo de una forma acelerada y no bien guiado, nos podemos hacer por otro lado daño, ¿no? Por último, doctor, ahora, ¿qué mensaje usted le daría para el grupo de pacientes con enfermedades reumáticas que lo típico están cansados, que sí que el metotrexate, que otra enfermedad, que tengo varios ingresos hospitalarios, como principalmente lo son el lupus, la artritis reumatoide? Este grupo de pacientes por lo general son pacientes que son como fastidiados, hartos, muy depresivos. ¿Usted qué mensaje de aliento y sobre todo de sugerencia le daría? Bien, en primer lugar, estas enfermedades autoinmunes son crónicas. Lo más importante es que tengan un médico adecuado, que los medique de la mejor manera, que conozca estas enfermedades y el tipo de evolución que pueden llegar a tener. Y vuelvo a insistir en lo que ya mencioné, que es diferente en cada paciente. El médico, cuando llega un paciente con diagnóstico o hace el diagnóstico, en el tiempo va conociendo el comportamiento de la enfermedad en ese paciente. Insisto nuevamente, es diferente en cada paciente, lo cual a uno le va a permitir ir adecuando la medicación. El problema principal se da cuando llegan tardíamente, o yo digo siempre, el paciente ya viene manoseado, ha sido visto por otros especialistas y el tiempo hace que la enfermedad progrese. De ahí la importancia de acudir tempranamente frente a determinado tipo de manifestaciones, en este caso en el contexto de dolor o inflamación articular. No lo tiene que ver el traumatólogo, lo tiene que ver un clínico, un internista o directamente un reumatólogo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Bueno, el día de hoy hemos tenido otro programa de lujo con el doctor Celso Villacreces, clínico reumatólogo. Creo que hemos despejado la mayoría de dudas en cuanto a cosas muy comunes que los pacientes tienen, sobre todo la incertidumbre. Tengo una enfermedad crónica que es incurable, por lo general los pacientes dicen me voy a morir. Sabemos que no es así, que es una enfermedad controlable, que si bien es cierto van a utilizar medicina o medicación para el resto de su vida, pero pueden llevar un ritmo de vida relativamente normal y que sobre todo dar pautas en el cual la medicina se ha vuelto un negocio y no caer en ese círculo vicioso de invertir en algo que en realidad no hay estudios demostrados que puede hacer prevención o curación. Y bueno, una vez más, muchas gracias a todos los televidentes, amigos de Telepremier, por haber sintonizado Hablando de Medicina con el doctor Pedro Decker. El día de hoy estuvimos al doctor Celso Villacreces, clínico reumatólogo. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Muy buenos días, queridos amigos y televidentes. El día de hoy en nuestro programa Su Espacio, Hablando de Medicina, un programa netamente educativo, formativo, académico, tenemos otra invitada de lujo, ¿no? Tenemos a la doctora Marilyn Amaya Espinosa. Ella es especialista en ginecología, trabaja en Hospital Monte Sinaí, también es especialista de ginecología y obstetricia en Albon Metrored y también es subespecialista con un diplomado en medicina regenerativa, reconstructiva vaginal. Entonces vamos a tropar algunos temas muy importantes, un tema que está muy de moda, muy en boga,
con muchas dudas que hay por despejar, como lo es el HPV, ¿no? Para entrar un poco en contexto, doctora, bienvenida acá a su casa también, Telepremier. ¿Qué es lo que hace una ginecóloga? ¿Cuál es el rol de una especialista de ginecobstetricia? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Janet Amaya, soy ginecóloga obstetra. ¿Qué hace la ginecóloga? Bueno, la ginecóloga obstetra se encarga de atención de partos, cesáreas, histerectomías, legrados. También nos encargamos de la parte de planificación familiar, de enfermedades de transmisión sexual y todo lo que acontece a la parte femenina, al órgano reproductor, tanto ya sea ovarios, úteros, trompas y también de la parte mamaria. Hay una nueva etapa o una nueva era en donde las ginecólogas también nos encargamos de la parte de vagina. Tengo un diplomado en ginecología regenerativa, estética y funcional basado en lo que es láser, HIFU, ácido hialurónico, hilos tensores y todo aquello que va a mejorar la parte de vagina. Va a ayudar mucho en lo que es el tensado y en que la paciente tenga pues una mejor calidad de vida o una mejor calidad en lo que son las relaciones sexuales. Bueno, temas que son relativamente nuevos, ¿no? Y que tenemos acá un especialista, como muchos especialistas que somos jóvenes, me incluyo, que traemos todos estos avances tecnológicos para que los pacientes puedan solucionar sus problemas. Antes cosas que quizás estaban muy en boga o muy satanizados, ¿no? Dice, bueno, reconstrucción vaginal. Hablemos de este tema hace 20, no tanto, 10 años atrás. Mucho machismo, ¿no? Que tienes otro, lo típico, ¿no? Entonces son cosas que vamos a ir despejando en el transcurso de este programa. Para entrar un poco en detalle en su vida profesional, doctora, ¿cuál es una consulta muy frecuente? Yo sé que usted se dedica más a la parte reconstructiva y regenerativa, pero ¿cuál es una de sus consultas más frecuentes en la parte privada? El virus del papiloma humano, definitivamente. Es una de las enfermedades de transmisión sexual por la que más acuden nuestras pacientes, ya sea por lesiones a nivel de cuello, ya sea por dudas de enfermedades de transmisión sexual o por la presencia de los condilomas. ¿Y qué tiempo usted recomienda, hablando de HPV, no de virus papiloma humano, qué tiempo usted recomienda que una mujer que ya haya tenido su primera relación sexual o que sea una mujer sexualmente activa, con o sin pareja fija, por si acaso, porque el hecho de que yo tenga una pareja fija no significa que, bueno, y él es mi esposo y es un santo, no me hago controles de nada, porque él como solamente está conmigo, ¿qué tiempo usted recomienda hacerse chequeos periódicos ginecológicos? La literatura médica dice que el control debería ser 3 años después de haber iniciado tu vida sexual activa, pero la recomendación sí debería ser al año. Ya, y en cuanto hablamos de los chequeos, ¿no? Pero en cuanto a consideraciones o exámenes básicos o exámenes complementarios, algo adicional, o incluso el Papa Nicolau, ¿qué tiempo tiene que tener entre control y control? El Papa Nicolau debe ser realizado cada año en todas las pacientes. Y entre chequeos básicos ginecológicos, por ejemplo, sabemos que la medicina, hago la parte clínica, pero sé perfectamente que influye todo, pues no, el paciente que es diabético va a tener más predisposición a infecciones del tracto genital o pacientes que quizás también tengan una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, esos tipos de controles, ¿qué tiempo se debe realizar? Bueno, si la paciente tiene enfermedades o tiene antecedentes de base, mínimo debe ser atendida cada 6 meses para poder descartar que tenga una patología a nivel de útero, a nivel de ovarios, que tenga enfermedades de transmisión sexual o que tenga simplemente vaginosis, que es lo que más también acuden a la consulta. En mujeres que tienen una vida quizás un poco más desordenada, ¿no? Que tienen parejas múltiples, entonces usted, ese tipo de paciente individualizándolo, ¿qué tiempo usted recomienda que se haga control de una mujer con una vida sexual muy activa? Realmente cada año, porque si la paciente es desordenada, no te va a ir cada 6 meses, no va a ir cada 3 meses. De hecho, lo más frecuente en la consulta es que la paciente llegue cada 2 años a realizarse recién un control. Y doctora, otra consulta muy puntual, ¿no? Sabemos que hay varios procedimientos ginecológicos que son invasivos y que son parte de un chequeo diagnóstico rutinario, pero también hay otros procedimientos en el cual tienen indicaciones puntualmente. ¿Cuál es la indicación de un Papa Nicolau? ¿Cuál es la indicación de una colposcopía? ¿Cuál es la indicación de una histerescopía?
es decir, una medición del útero, porque a veces que veo que los pacientes dicen, bueno, es que me reservo una colposcopía, le digo, pero ¿tiene lesiones cancerígenas? Le digo algo, no, de control una colposcopía. Yo digo, raro. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de estos procedimientos ginecológicos? Primero, ¿en qué consiste cada uno? Porque obviamente aquí los amigos televidentes no lo saben, y después, ¿cuáles son las indicaciones, no? Ok. A ver, la citología vaginal o el papanicolao lo vamos a hacer como un tamizaje en todas las pacientes para descartar que tengan lesiones, ya sea precancerosas o cánceres. Eso es cada año. La colposcopía normalmente se la recomendamos a pacientes que tengan como antecedentes el virus del papiloma humano o que se encuentre algo patológico en el papanicolao en los resultados. También mandamos colposcopías a pacientes que observemos en la especuloscopía, vemos el cuello eritematoso, rojo, algo lacerado, que nos llame la atención, infecciones vaginales a repetición, que no mejoren con antibióticos, probióticos. Entonces, esa paciente es candidata a una colposcopía para visualizar de forma directa el cuello del útero aplicando tinciones que nos van a permitir determinar si existen o no lesiones precancerosas en ella. La colposcopía no duele, solamente es algo molestosa porque se coloca un espéculo al igual que el papanicolao, solamente que demora un poco más en la colocación de las tinciones. La paciente puede observar en la pantalla lo que estamos observando nosotros y podemos explicarle a la paciente qué es lo que observamos, qué es lo que vemos y si llega a ver alguna lesión o alguna mancha que nosotros les explicamos a las pacientes, pues eso va a biopsia, eso se realiza una biopsia y se va a patología para poder determinar si es una lesión de alto o de bajo grado o un cáncer. La histeroscopía es un procedimiento en la cual la paciente en quirófano se coloca anestesia y la paciente en posición de litotomía, que es con las piernas abiertas, la paciente se ingresa una camarita por la vagina que llega hasta el útero y me permite ver las paredes internas del útero. Normalmente lo hacemos en pacientes que tengan hiperplasias endometriales, en pacientes con pólipos, en pacientes que tengan miomas. La histeroscopía es un procedimiento que sirve de diagnóstico como de tratamiento. Diagnóstico para poder determinar qué es lo que le provoca a la paciente esa hemorragia o si realmente hay un pólipo o un mioma que está afectando la parte endometrial de ella. Podemos tomar biopsias o podemos hacer resectoscopías quitando el mioma o quitando el pólipo. Muy buena la información, ¿no? Vemos que cada uno de estos procedimientos ginecológicos tiene su indicación muy puntual, ¿no? Y que sobre todo, como dice la doctora, hay algunos que solamente necesitas hacerlo en un consultorio y otros que es necesario hacerlo en un quirófano, ¿no? Otra consulta, ya entrando un poco más en el tema de abordar virus del papiloma humano, doctora. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Porque, bueno, yo como médico lo sé, pero los televidentes tienen muchas dudas en qué es. ¿Es verdad, solo hay uno, hay varios serotipos, todos son cancerígenos, no todos son cancerígenos, es un tratamiento que te curas por siempre, es incurable? ¿En qué consiste, doctora? Primero, ¿qué es el virus del papiloma humano y cuáles son las potenciales complicaciones a una infección por HPV? El virus del papiloma humano es una de las afecciones más importantes a nivel de la parte epitelial y a nivel de los cánceres. El virus del papiloma humano, existen más de 100 cepas que pueden provocar condilomas, algunos no provocan nada en la paciente y otros pueden provocar hasta cáncer. No todas las pacientes que tienen el virus del papiloma humano van a desarrollar un cáncer. Normalmente las pacientes que más desarrollan cáncer son las que tienen cepas de alto riesgo, que en este caso serían 18, y pacientes que, bueno, descuidan los controles o que no van a chequeo durante años. También las pacientes que son infectadas con las cepas 6 y 11, que son las que más provocan condilomas. Hay muchas pacientes en la consulta que acuden solamente por control y las pacientes creen que no tienen nada porque no tienen ningún síntoma. Eso es un mito. El hecho de que yo no sienta nada no significa que no tenga la enfermedad. Al contrario, la mayoría de las pacientes no tienen ningún síntoma y uno de los síntomas más comunes en este caso son las verrugas o los condilomas, que de hecho hay muchas pacientes que acuden a la consulta y en el momento de la revisión o del examen físico de ellas, nosotros notamos los condilomas. Muchas veces las pacientes no observan, no se dan cuenta o no diferencian entre qué es normal y qué es anormal a nivel vaginal. Entonces, por eso es importante el examen físico durante la consulta con su ginecólogo de confianza. Ahora, entrando a este mismo tema de virus del papiloma humano y ya la infección, lamentablemente, sea por una expresión clínica como los condilomas
o cáncer de cuello cérvico-uterino. Una vez que usted hace el diagnóstico visualizando la lesión en el cuello del útero, ¿qué es el siguiente paso? ¿No? Ya le dije al paciente que esto, que lo otro. Tomo una muestra, tomo una biopsia. ¿Cómo le puedo hacer, no? Bueno, normalmente, ¿qué hacemos en la consulta? Primero, la citología vaginal. Dependiendo de qué reporta la citología vaginal, células atípicas, lesiones de alto o de bajo grado, yo lo confirmo con una colposcopía. Si tiene alguna lesión, tomo una biopsia. El patólogo me reporta una lesión de alto o de bajo grado o una lesión precancerosa. Dependiendo de lo que reporte el patólogo, yo puedo dar un tratamiento o puedo llevar a la paciente a quirófano a hacer incisiones para poder realizar conizaciones o procedimientos más intensos en la paciente. Muy bien, y por ejemplo, lo que pasa es que veo que a mí en mi consulta me llama la atención bastante de que este grupo de pacientes mujeres, obviamente yo no soy ginecólogo, yo tengo que derivarlas a un profesional de la rama de ginecología como lo es usted, pero sin embargo es como un balde de agua, ¿no? Que le digan, bueno, tiene una lesión precancerígena. Entonces, el paciente no se queda con el pre, se queda con la palabra cáncer. Y ella más ya se ve con el sin pelo, que le estén dando quimio y todo. Entonces, pero yo como profesional sé que es algo que primero hay que estadificarlo, ¿no? Y segundo, que es potencialmente reversible, porque hablando de cáncer de útero, ya se imaginan, pero que tienen metástasis y todo. Y sé que no es así. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo la conización? ¿Cómo funciona? Hay pacientes que toca hacer una histerectomía total. ¿Cómo se estadifica o qué tipo de línea de tratamiento tengo que tener en cada uno de este grupo de pacientes? Bueno, dependiendo de los resultados de la colposcopía, cuando yo ya tengo resultados del patólogo, esto también me permite, también tengo que realizar lo que es la genotipificación para poder determinar si es una cepa de alto grado o una cepa de bajo grado. Eso se hace con estudios de biología molecular, como lo dije, la genotipificación del virus del papiloma humano. También es importante recomendarle a la paciente la vacunación con Gardasil nonavalente, que va a ayudar muchísimo. Otro de los mitos que tiene la paciente es que no debe de vacunarse si tiene el virus del papiloma humano. Al contrario, porque puede ser que no tenga la cepa y que tenga más probabilidades de volverse a infectar. Entonces, la vacuna que hace que la paciente tenga el respaldo y que no se vaya a infectar de esa cepa de alto riesgo o de las más comunes que pueden provocar condilomas en este caso. Después de determinar qué lesión tiene la paciente, si de alto o de bajo grado, yo decido qué tratamiento le doy a la paciente. Si es una paciente joven y tiene una lesión intraepitelial de bajo grado, a esta paciente la puedo observar o simplemente puedo recomendar otras cosas, como por ejemplo, paciente, primero, elevar las defensas de la paciente. En nuestro medio existen productos muy buenos que pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, se recomienda la vitamina C, se recomienda el ácido fólico, se recomienda el zinc y se recomienda también elevar la parte emocional de la paciente y dejar de estresarse con que va a tener cáncer. Es lo más importante, porque eso baja nuestras defensas. Después de eso, si la paciente tiene una lesión intraepitelial de alto grado, esta paciente debe ir a una conización. Entonces, esta conización se realiza en quirófano y se realiza un pequeño corte excisional de lo que es la lesión, porque la lesión nosotros la vamos a determinar en horas del reloj. Entonces, nosotros ya sabemos y ubicamos dónde está la lesión de la paciente y hacemos el corte a ese nivel. La paciente cada año debe hacerse su colposcopía y su Papa Nicolau para ver que todo fluya de manera correcta. La paciente que tiene una lesión intraepitelial de bajo grado, si a esa paciente solo le recomendé la parte de suplementación, esa paciente igual tiene que ser chequeada cada año para que esa lesión no avance a un alto grado o a una lesión precancerosa. Entonces, a esta paciente de bajo grado, si tiene 1 o 2 años con la misma lesión de bajo grado que no mejora a pesar de que sea joven o que esté tomando suplementos o de que no tenga enfermedades adyacentes o de patologías crónicas, a esta paciente también le puedo ofrecer láser vaginal. A muchos de mis pacientes les ofrezco que es la vaporización del CO2 o también lo que es el retiro de las verrugas con láser CO2, que tiene una mejor cicatrización, que tiene menor recurrencia y que es indolora y que se resuelve rápidamente el problema. Antes se colocaba ácido tricloracético y la paciente tenía que ir 4 a 5 sesiones para poder hacer caer una verruga. Entonces, en estos momentos solamente extirpamos la verruga o simplemente damos vaporización de CO2.
El tratamiento es rápido, indoloro y tiene una mejor reversión. Ahora, uno de los suplementos que más estamos utilizando, por ejemplo, es el Upavir, que está compuesto de vitamina C, de zinc, tiene caseína que se va a hidrolizar rápidamente, que es la proteína de la vaca, de la leche de la vaca, que va a mejorar la parte inmunológica de la paciente y se están haciendo muchos estudios en el extranjero en donde se ve que mejora la parte inmunológica y la paciente puede lograr borrar o disminuir esa carga viral. Entonces, es importante y aquí se recomienda mejorar la parte inmunológica de la paciente. Eso es algo básico para que la paciente mejore y para que las lesiones desaparezcan. Algo que nombró Marilyn que es muy importante a mi consideración habló mucho de prevención y de vacunación sobre todo. Sabemos que ahora último en el esquema del Ministerio de Salud la vacuna para prevención del HPV está implementada, pero doctora, ¿usted cuál es la edad que recomienda colocar la vacuna? Y de ahí otra recomendación en cuanto, porque lamentablemente nosotros como ecuatorianos aún tenemos ese pensamiento machista y quizás papás dicen, bueno, no la vacuna porque luego se va a hacer promiscua mi hija o va a ser muy sexualmente activa a edad muy temprana. ¿Qué recomendaciones ustedes harían en cuanto a vacunación? A ver, la vacunación la recomiendo a partir de los 9 años, ya sea en niñas o en niños. Realmente se debe de vacunar a niños y a niñas para que esto ayude a disminuir la cantidad de infectados. Ya no se relaciona al HPV con promiscuidad y eso es lo que hay que ayudar o concientizar a nuestros pacientes y a los padres de nuestros pacientes, que ya no solamente el promiscuo es el que tiene el HPV, no, al contrario. Se dice que el 80% de la población en algún momento, si es sexualmente activo, va a presentar el virus del papiloma humano. Entonces, es preferible prevenir y vacunar a nuestros hijos desde edades tempranas como son los 9 años. La paciente que tenga el virus del papiloma humano debe ser obligatorio en ella ser vacunada. Muy bien, eso nos despeja bastante la duda. Y otra cosa, volviendo también al tema de este pensamiento machista y como que algo cavernícola, retrógrado, en cuanto yo, como mujer, tengo HPV y voy a tener el estigma social, pues no, porque estoy en un tratamiento, fui a una conización, el problema, y mi pareja, que es mi pareja actual, quizás me señala con el dedo y me dice, no, es que tú has tenido muchas parejas y por andar... frase típica de moda es por andar de grilla, ahora tienes este problema. ¿Esto funciona así o quizás la pareja actual inclusive de ella, porque en los hombres sabemos que es asintomático, o la pareja actual de ella inclusive pudo haber provocado la enfermedad? ¿Cómo funciona o qué recomendación le daría en cuanto un poco más al apoyo emocional de la persona que está teniendo esta enfermedad? Yo creo que es muy importante que la paciente acuda a la consulta con su pareja, porque ciertamente si la paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, conlleva a los dos. Involucra a los dos porque son una pareja y están activos sexualmente. Entonces, es importante primero vacunar a los dos, vacunar a la paciente y a su pareja. Y de hecho, la paciente, así como va a Papá Nicolau y a colposcopía, el esposo debe acudir a realizarse una cita con el urólogo y realizar una penescopía para determinar si él tiene lesiones a nivel del pene. Y bueno, es verdad que la mayoría de los hombres, igual que las mujeres, pueden ser asintomáticos en esta enfermedad, pero la mayoría también podría presentar lo que son condilomas a nivel de pene y también pueden llevar pacientes con cáncer de pene, de ano y también orofaringio. Entonces, es importante que el hombre también sea atendido por parte del urólogo. Son datos muy importantes porque nuestra mentalidad como pueblo es un poco machista, ¿no? Entonces decir, bueno, ella se está haciendo su tratamiento, se puso la vacunación, está en un tratamiento de colonización, pero yo que como hombre soy el infectado, no busco ayuda, estoy en una constante sobreinfección sobre mi pareja, ¿no? Entonces es lo mismo que nada, en realidad son consideraciones que, bueno, hay que romper ese tabú de un Ecuador de hace 20, 50 años atrás, en el cual yo también tengo que buscar ayuda y sobre todo si mi pareja está en un tratamiento, acompañarle conjuntamente, ir de la mano con ella y obviamente si yo tengo ya una infección localizada o tengo identificado el virus, también acudir al urólogo, ¿no? Doctora, yo le pregunto también, en este grupo de pacientes, ya vimos los que tienen por ahí sus lesiones precancerígenas, su lesión condilomatosa, entre otras cosas,
pero en el otro grupo de pacientes que ya tienen lesiones severas, que hay que pasar un escaloncito más allá en su tratamiento, ¿qué recomendaciones usted le haría? ¿Qué momento yo digo, bueno, esto ya no es una lesión premaligna, esto es un CA de cervicuterino, y en qué momento digo decir, bueno, vaya o vamos a manejarlo conjuntamente con el oncólogo? Claro, cuando ya, por eso es importante la especuloscopía, la examinación de la paciente, el empoderamiento que como ginecólogo tengas con la paciente para poder estadificar, para poder discernir si es una paciente en un estadio temprano o ya es una paciente en un estadio pues 4. Es importante visualizar, vamos a personalizar cada paciente porque cada caso es muy diferente. Si yo estoy observando que tiene una masa exofítica que ya me llama la atención, primero hago la biopsia y ya voy pidiendo exámenes o imágenes para poder determinar si esto ya ha avanzado más allá y si puedo llegar a realizar solo una histerectomía total o si es necesario primero dar quimio y luego poder intervenir a la paciente. Es muy importante lo que la doctora nos está manifestando porque efectivamente cuando no se estadifica bien un paciente, a mí me pasa mucho como clínico, ¿qué es lo que ocurre? De que yo estadifico mal un paciente. Entonces dice, bueno, lo voy a tratar con conización localmente, pero en realidad es un problema que ya está fuera de control. Entonces, tal cual lo dijo Marilyn, eso tenemos que hacer imágenes. Entonces, una tomografía, un total body, y ahí yo veo, ok, sí, pero tiene un nódulo en el pulmón. Ok, listo, pero tiene un nódulo en el hígado también, tiene una imagen que capta contraste. Entonces yo digo, esto no es un problema solamente de una conización. Efectivamente, tengo que dar ciclos de quimio y de radio y luego después, cuando haya citorreducción, poder hacer una histerectomía. Son tratamientos diferentes, ¿no? Pero para esto hay que estadificarlo. Un poco ya variando el tema, imposible dejarla ir sin hablar de su subespecialidad, que es rejuvenecimiento vaginal, ¿no? Y también la parte reconstructiva. ¿Qué es lo que se hace en eso? Y sobre todo dice, bueno, es estético, ¿no? Para que la pareja de él, en realidad dice, no es para ella, es para que la pareja de él disfrute el tratamiento, ¿no? Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? Es como un spoiler, porque creo que luego vamos a tener que hacer un programa solo de esto, ¿no? Ok, bueno, primero que todo es una era increíble que va a ayudar a la paciente, que va a hacer que la paciente aumente su confianza, la confianza perdida. Realmente, ¿qué es el rejuvenecimiento vaginal? Es el uso del láser CO2 que va a ayudar a mejorar las paredes de la vagina, que va a estrechar el canal y que va a mejorar muchos síntomas en la paciente durante la etapa del climaterio, pacientes durante la menopausia y en la posmenopausia. Por ejemplo, síntomas como la resequedad vaginal, la picazón, la quemazón, el síntoma de dolor durante el acto sexual. El láser vaginal es indoloro, se realiza en un consultorio, no necesita anestesia, no necesita estar en quirófano, no necesita reposo, descanso médico, es rápido, es sencillo, la sesión dura menos de 20 minutos. También ayuda a muchísimas más cosas que no sea el rejuvenecimiento vaginal. Por ejemplo, pacientes que tengan incontinencia urinaria, pacientes que tengan episiotomías, prolapsos, pacientes que durante el parto su canal vaginal se haya ensanchado, refuerza el piso pélvico también, mejora la parte de resequedad vaginal porque va a estimular la parte del colágeno y la elastina, entonces mejora ese canal vaginal. Y va a hacer que la paciente tenga menos dolor durante el acto sexual, que mejore la lubricación, que disminuyan los síntomas de menopausia. Y bueno, también es algo que se recomienda no solo a partir de los 40 años, sino antes de los 40 años. Se ha estudiado muchísimo la vagina y los cambios que se producen con el paso de los años en las mujeres y se ha determinado que una mujer empieza con síntomas de resequedad vaginal después de los 35 años. A esto le vamos a atribuir muchísimas cosas, como el parto, los embarazos, los anticonceptivos que la paciente utilice, la planificación familiar, la lactancia materna. Todos estos son causas que van a provocar la resequedad vaginal en la paciente. Y bueno, con el láser vaginal hacemos muchas más cosas. Por ejemplo, labioplastias, trabajamos la parte de vejiga por incontinencia urinaria, mejora la parte del canal vaginal, hacemos un estrechamiento que es el rejuvenecimiento vaginal. También en la parte de estética vaginal colocamos hilos tensores, colocamos hilos tensores para incontinencia urinaria, refresh con ácido hialurónico, colocación de exosomas a nivel vaginal,
despigmentación, todo eso es rejuvenecimiento vaginal. Bueno, es como vuelvo y les repito, casi que es un tema aparte, pero era necesario tratarlo porque es un tema que está en boga y que está entrando con mucha fuerza, ¿no? Acá en el país, y como Marilyn, hay especialistas que se dedican netamente a esto también. Yo, Marilyn, te preguntaría, ¿qué síntoma tú como mujer, independientemente de la salud sexual y reproductiva, o si tienes alguna lesión exofítica, o tienes secreción, o tienes dolor pélvico, qué síntoma para ti como mujer tú no deberías de obviar? O sea, decir, ok, esto ya rebosó, tengo que acudir al médico, a la ginecóloga o algo, independientemente puede ser, supongamos, algo de irritación o algo, pero yo decir, por esto voy a ir. Yo creo que definitivamente el tener una masa o una lesión exofítica, una verruga, yo creo que toda mujer al verse una verruga se escandaliza y eso es lo que más, el síntoma más atractivo para una paciente. Muy bien. Y Marilyn, una consulta, y aquí, de los mitos más comunes que tenemos de la salud sexual, netamente, no hablemos de la parte reproductiva, ¿cuáles son los más frecuentes en cuanto a mitos de salud sexual que tú has escuchado? Pues, ¿no? Ya sabemos que hay varios, bueno, pero como que lo más frecuente que te llega a la consulta. El mito más frecuente es la paciente que me dice, doctora, yo no puedo tener HPV porque siempre he utilizado preservativo. Error. El preservativo no te cubre el 100%. ¿Por qué? Porque la parte de los genitales o la parte inguinal queda descubierta y solamente con el roce de la piel y la lesión que tenga la otra persona puedes contagiarte. Otro de los mitos es no siento nada y si no siento nada no tengo el virus. Error, porque la mayoría de las pacientes son asintomáticas. Otro de los mitos más grandes es cuando el esposo acude a la consulta y me dice, doctora, pero yo en el pene no tengo nada, entonces yo no se lo provoqué. Error, porque eso pudo haber sido antes. El virus del papiloma humano no te dice cuándo fue la infección. El virus del papiloma humano no te dice quién te lo transmitió si la paciente no vio la lesión. Y la paciente pudo haber tenido más parejas sexuales o simplemente ser su única pareja sexual, pero el paciente no tiene síntomas. Entonces, eso no significa que no le transmitió el virus él a la paciente. Muy bien, bastante claro. En realidad, estos mitos, yo pienso también igual que Marilyn, y es una de las creencias o las preguntas más frecuentes que tiene el paciente. Dice, bueno, si yo no tengo, eso no me pasa a mí o no me puede pasar a mí. O por último, es como dice, bueno, si voy preservativo, estoy 100% protegido, así sea una persona que conocí en un día, ¿no? Entonces, para finalizar, Marilyn, ¿qué mensaje usted le daría a la audiencia en cuanto a manejo, diagnóstico, tratamiento de HPV? Y no solo HPV, sino los controles rutinarios, qué higiene tengo que tener. ¿Qué mensaje darías tú a nuestros televidentes? A ver, el primer mensaje y el más importante es vacúnate. La vacuna nos va a ayudar muchísimo y vacuna a tus hijos, vacuna a tu hija, vacuna a tu hijo. No es porque mi hijo es varón, no lo tengo que vacunar, al contrario. Debes de vacunar a tu hijo, debes de vacunar a tu hija, eso no le da apertura para que sea promiscuo, al contrario, ayuda a que tu hijo o tu hija tenga menos probabilidades de un cáncer. Realízate tu Papá Nicolau cada año, acude a tu ginecóloga de confianza cada año, coloca ácido hialurónico a nivel vaginal a partir de los 35 años o si tienes alguna molestia de resequedad vaginal, acude a tu ginecóloga. No es normal que tengas resequedad vaginal a pesar de tu edad. No es normal que te duela las relaciones, que tengas dolor en el momento de las relaciones sexuales y que tengas que quedarte callada. Al contrario, busca a tu ginecólogo de confianza para que te ayude y tus relaciones sexuales sean más placenteras. Bueno, otro programa con otra invitada de lujo, la doctora Marilyn, especialista en ginecología y obstetricia, también subespecialista en rejuvenecimiento vaginal y reconstrucción. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente día.